puede ser de otra manera, y ya saben ustedes que somos, en algunos temas somos muy reiterativos. Podemos llegar a ser hasta pesados. Pero claro, en un asunto como este no te queda otro remedio que ser reiterativo, porque entre otras cosas, si te lo crees, lo que defiendes, no te queda otro remedio que ser reiterativo. Ahora bien, si no te lo acabas de creer, o es una postura, digamos, es un postureo, pues la verdad es que, bueno, puedes tratarlo de vez en cuando y ya está. Nosotros nos lo creemos, nos creemos que la concepción, el ser humano, está ahí y es tal desde el momento de la concepción. Desde el momento en que el óvulo y el espermatozoide constituyen el embrión humano. Y por tanto, desde ese mismo momento es un ser humano absolutamente inviolable y con un derecho intrínseco a la vida, un derecho intrínseco a nacer. Y ese derecho hay que protegerlo. Tenemos como seres humanos, a nosotros se nos concedió, se nos protegió, y nuestra obligación, una vez habiendo nacido y vivido, es tratar de proteger al máximo la vida humana, también cuando todavía no ha salido del claustro materno. Por eso vamos a dedicar este programa con 3 personas especialmente dotadas desde el punto de vista profesional y de su background también, digamos, intelectual y conceptual, a defender esa posición. Aquí no va a haber personas que vengan a defender el derecho a matar a un niño. No nos parecería ni coherente ni lógico que en el marco de lo que defiende esta casa y lo que defienden sus portavoces, viniera aquí una persona simple y llanamente a decir que sí, que se puede matar. Como no nos parecería bien que viniera alguien a defender a la ETA, por ejemplo, o la esclavitud. Por eso están esta noche con nosotros Jesús Trillo, abogado del Estado, probablemente una de las personas que mejor conocen, por su cualidad de abogado del Estado y de abogado en ejercicio, que mejor conocen la legislación española, y que va a tener la oportunidad de explicar y de explicarnos desde el punto de vista jurídico de qué estamos hablando cuando hablamos del aborto, ¿no, Jesús? Y buenas noches, Julio. Y por cierto, felices Navidades a todos, ya pasada, pero bueno. Bueno, sí, yo efectivamente en esta historia llevo hace muchos años. Formé parte de un grupo de abogados, entre ellos está mi hermano, el que fue luego ministro, que fue el que lideraba el grupo, a fin y al cabo, que hicimos el primer recurso de inconstitucionalidad contra la ley del año 1985, que ganamos en la sentencia 53 del año 85 del Tribunal Constitucional, pero que luego, a pesar de haber ganado, pues se puso en práctica de una manera muy extraña, porque se puso en práctica sin un nuevo proyecto de ley, es decir, se adaptó en las Cortes rápidamente la sentencia, una sentencia que había hecho una cosa muy, muy importante, y era reconocer efectivamente que el aborto seguía siendo un crimen en España y que el concebido era un bien jurídico protegible, es decir, que el nasciturus enterraba en sí un bien jurídico protegible, no titular de un derecho subjetivo, no ser persona en el sentido de con toda su dignidad y por tanto protegido por el derecho a la vida, pero en fin, aquello era un principio de una sentencia que podía haber dado lugar a un desarrollo legislativo muy importante que por desgracia pues no se produjo, porque el gobierno de González inmediatamente la llevó a cabo, efecto la adaptación, y hicieron lo que les dio la gana, al margen del Tribunal Constitucional. Polonia Castellanos, presidente de Abogados Cristianos, recordará, supongo, aunque era mucho más joven, desde luego mucho más joven que yo, recordará que en el año 85 se había desarrollado prácticamente en una parte muy importante de Occidente una gran campaña que comenzó en Italia con un eslogan que era aborto sulla pelle della donna, un derecho de la mujer, y que trató de convencer a los occidentales, a los americanos, a los europeos, les trató de convencer de que eso del aborto era una cuestión de la madre, es decir, era una decisión de la madre, eso, lo que había dentro de la madre era la madre o era parte de la madre, y eso produjo efectos legislativos concretos, también con un argumento que era bastante indefendible, pero que en ese momento coló, que era que se producían miles de abortos en todo Occidente en condiciones penosas que producían a veces la muerte de la madre,
porque al no ser un asunto legalizado y despenalizado, pues tenían que acudir pues, a parteras, a personajes siniestros que practicaban además en penosas condiciones sanitarias esas intervenciones, ¿no? Exactamente, lo que pasa es que al final, desgraciadamente, lo que hemos visto es que era todo un bulo y era todo mentira, porque si eso se hizo para que disminuyesen el número de abortos, ha tenido el efecto contrario, porque además cada vez hay más abortos. Este año en España ha habido 100.000 abortos, más que el año pasado. Entonces, lo que vemos es que todo esto no beneficia a la mujer, porque sigue habiendo más abortos, sino que a los únicos a los que beneficia es a la industria del aborto, que ganan más dinero. Por otro lado, es que jamás podrá existir el derecho a matar. Y es que el aborto, seamos pro vida o seamos pro muerte, es acabar con la vida de un bebé. A veces también con la de la madre, que se dice que se hacía esto para que el aborto fuese seguro. No, siguen muriendo muchísimas mujeres como consecuencia del aborto, porque el aborto intrínsecamente desprecia a la mujer y, por supuesto, a su bebé. Entonces, jamás puede haber un derecho a matar a nadie. Y yo creo que han jugado con las mujeres, nos han utilizado, pero lo que más llena a una mujer es tener a su propio hijo. Y lo que va a pasar factura a la mujer por siempre, aunque traten de negarlo para seguir haciendo el juego a esta industria del aborto, es matar a su propio hijo, lo cual va en contra de la propia naturaleza. Que como dice el refrán, Dios perdona siempre, el hombre a veces, la naturaleza nunca. Una mujer que mata a su propio hijo es algo que va contra la naturaleza. No hace falta ser cristiano ni católico. Hace falta saber que es algo que va en contra de la naturaleza. Tampoco hace falta ser cristiano ni católico para defender la vida. Con ver una ecografía es suficiente, no hace falta tener la Biblia de la mano. Por lo tanto, lo que hay que hacer es defender a las mujeres. Y defender a las mujeres y ser feminista es defender la vida y estar en contra del aborto. Ignacio de Hoces es diputado de Vox, probablemente el único partido, probablemente no, creo que es el único partido que defiende abiertamente en su programa electoral el derecho a la vida y que condena, por tanto, el crimen de un ser humano no nacido en el vientre de su madre. Y por eso está aquí Ignacio de Hoces, aparte de que es un ya conocido de nuestra audiencia y admirado de nuestra audiencia, porque es un jurista también de reconocido prestigio, don Ignacio. Bueno, muchas gracias, Julio, y muchas gracias de verdad por invitarme. Para mí es un verdadero privilegio, un placer estar aquí, la verdad, y quiero empezar con eso. Pues sí, nosotros en Vox, desde su propio nacimiento del partido político, defendemos la vida desde la concepción hasta la muerte natural, lo seguimos diciendo, y por eso también denunciamos que esas políticas del Partido Socialista, cuando llegó al poder en el año 1982, con las diferentes leyes del aborto, que luego fue declarada constitucional en el año 1985, como muy bien decía Jesús, al final ese ecosistema, esas leyes, ha sido aceptado también por el Partido Popular. Y nosotros lo decimos sin ambages, sin titubeos, con absoluta claridad, que nosotros defendemos la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Porque nosotros entendemos que el Estado y los poderes públicos están para proteger la vida, para proteger la familia. Porque sin vida no hay personas, y sin personas no hay familias. Y sin familias no hay comunidad política, y sin comunidad política evidentemente no hay Estado. Y el Estado está para proteger todo lo preexistente, que son todas esas realidades que he dicho anteriormente. Y por tanto para nosotros es una cuestión de puras convicciones defender la vida y la familia. Así que nada, Julio, muchas gracias. Gracias a todos vosotros. El tema del aborto es un tema que tiene un componente obviamente biológico, racional, natural, sociológico, y como hoy impera el emotivismo en muchas cosas, y antes de entrar a considerar o hacer cualquier reflexión sobre un asunto, los sentimientos tienen mucho que decir, porque todos somos seres humanos y tenemos esa parte sentimental, emotiva, afectiva, que muchas veces no está bajo nuestro estricto control o es más difícil de controlar. Pero en cualquier caso es una parte, es una herramienta de nuestro discernimiento o de nuestros razonamientos o de nuestro posicionamiento personal en temas importantes, ¿no? Porque creemos que las emociones también cuentan. Yo creo que presentar como los vamos a presentar en este reportaje, que ya han visto en esta casa algunas veces, y esta dramatización de lo que sería la realización de un aborto sobre una criatura y el diálogo previo entre la madre y la hija antes de producirse. Creemos que es emotivo, obviamente es muy emotivo, pero es descriptivo. Es decir, nada de lo que ahí se trasluce es falso, sino que es verdadero.
tiene sentido, existe. Y por eso se lo queremos mostrar y también para que ustedes en un momento determinado puedan utilizarlo en los debates, a veces acalorados, que se producen en muchos entornos familiares, sociales, sobre este asunto, que no es un asunto menor, insisto, que es uno de los elementos, asuntos claves que se dilucidan hoy en la política moderna y en la sociología moderna. Vamos a verlo. Hola mami, ¿cómo estás? Yo muy bien, gracias a Dios. Hace apenas unos días que llegué a tu barriga. Aquí se está muy bien. No sabes lo contenta que estoy de que tú vas a ser mi mamá. Estoy segura de que voy a ser la niña más feliz del mundo. Hola mami, ya llevo un mes en tu tripa. Mi cuerpecito se empieza a formar y no soy tan guapa como tú. Eso es imposible, pero estoy muy feliz, aunque últimamente estoy un poco preocupada. Hay algo en tu cabeza que no nos deja dormir. ¿No será que te molesto, no, mami? Pero qué tontería, ¿cómo te voy a molestar si tú eres mi mamá y me quieres un montón? Eso yo lo noto, ¿sabes, mami? Noto cómo sonríes a veces mirando tu tripa, aunque todavía no está redonda. Supongo que estarás cansadita, no te preocupes, mami, ya se te pasará. Hola mami, ¿sabes que ya llevo casi 3 meses en tu tripa? Es fuerte, ¿eh? 3 meses juntas y pensar que esto no ha hecho más que empezar. Ya tengo manos, mami, ya tengo pies. Ojalá vayas muy pronto al médico y puedas verme. Tengo muchas ganas de poder jugar con estas manitas, jugar contigo, pintarnos las uñas juntas como haces tú, hacerte un dibujo. Pero mami, ¿qué te pasa? ¿Por qué lloras? ¿Te molesta que ya sueñe con jugar juntas? ¿Tienes miedo, mami? Hola, mami. Por fin llevo 3 meses dentro de ti, pero no sé por qué estas últimas semanas has llorado mucho. Todas las noches, por las mañanas. A veces te he oído escaparte al baño del trabajo para llorar. ¿Por qué no se lo dices a nadie, mami? Nadie sabe qué te pasa, ni siquiera yo. Mami, ¿ya no me quieres? Te prometo que voy a ser la mejor hija del mundo. Me portaré bien, te obedeceré, mamita. Pero no estés triste, que me pongo triste yo también. Por fin hemos ido al médico, mami. Estaba preocupada, pero te ha dicho que vuelvas en 3 días. ¿Pasa algo, mami? ¿Te encuentras bien? No paras de llorar. ¿Estás malita, mamá? Cuéntame por qué tenemos que volver al médico. Hola, mami. Buenos días. ¿A dónde vamos tan pronto hoy? ¿Por qué estás tan preocupada? Mami, tu corazón late muy rápido. Qué divertido, me hace cosquillas. ¿Estás bien, mamá? ¿Por qué te acuestas si no es de noche? ¿Vas a dormir la siesta? Tienes que descansar, mamá. Últimamente te noto muy cansada. Yo también estoy cansada de tanto jugar con mis pies. Son como un juguete nuevo y nunca me quiero dormir. Mamá, no quiero dormir ahora. No te tumbes. Mamá, ¿qué es ese tubito? ¿Qué hace en tu barriga? Estás muy callada. ¿Quiénes son los que hablan, mami? Tengo miedo. Mami, esa es mi mano. ¿Por qué me la arrancan? ¿No ven que me duele? Mamá, diles algo. Defiéndeme. Ayúdame, mami. Diles que soy muy chiquitita, que no me puedo defender. Mami, mi piernita, me la están arrancando. Por favor, diles que paren. Te prometo que siempre me portaré bien. Pero diles que paren, mamá. Cuando sea mayor, mamá, ese tubo tan grande viene por mí. Soy Esperanza Puente, llevo 17 años ayudando a mujeres a seguir adelante con su embarazo cuando se enfrentan a un embarazo inesperado con dificultades. Pero llevo también al mismo tiempo ayudando a hombres y mujeres que han sufrido uno o varios abortos provocados. Soy Rebeca, tengo 23 años, soy de Paraguay y mami de Bastián. Soy Irene y soy rescatadora. Soy María de Himalaya, así es como me conocen, tengo 47 años. No me gusta llamarme ni defensora, ni pro, ni contra, sino decir que amo profundamente la vida
la que hasta hace relativamente poco pues no amé tanto porque la desconocía. Mi nombre es Gemma Martínez, soy voluntaria de 40 días por la vida. Me llamo Marta Velarde, llevo la Escuela de Rescatadores Juan Pablo II y la Asociación Más Futuro, que es la parte asistencial de las mujeres que rescatamos, y de lo que estoy orgullosa es de mi carrera en defensa de lo nacido, más que mi carrera profesional. Pues me llamo Leire Navaridas, yo soy ahora una madre de 3 hijos, 2 muertos, 1 vivo. De adolescente me creí y luché por el derecho al aborto. Una vez practicado con mi primer embarazo, puedo afirmar que no es un derecho, es un destrozo, te destroza a ti y destroza la vida de tu hijo. Bueno, yo soy Nayeli, soy la coordinadora nacional de 40 días por la vida y co-coordinadora de Madrid. Mi nombre es Manuel, soy de Almería, tengo 26 años y hace unos 3 años tuve una pareja con la que estuve 1 año saliendo y tuvo un aborto del cual yo no fui consciente hasta que este ocurrió, porque bueno, no estábamos ya juntos y ella lo llevó a cabo sola. Yo soy Ornella, tengo 24 años, fui mamá a los 22. Hace 27 años pasé por un aborto provocado en la más absoluta indefensión y desamparo. Fue un embarazo inesperado, tuve una infancia muy dura, decidí nunca traer hijos al mundo. Bueno, sobre el año 2000 aproximadamente sale un trabajo aparentemente maravilloso. En ese momento yo sí que es verdad que caminaba por las líneas del feminismo, vamos a decirlo así, y también del ateísmo. Es muy importante para situar, para que la gente entienda quién se está expresando, ¿no? Quién está contando esta historia, que es la historia de mi vida, ¿no? Por lo tanto, desde un ateísmo y desde también un grito en la defensa, en la búsqueda de la defensa de los derechos y de las libertades de las mujeres, hay un momento en mi vida en que pierdo la referencia de dónde mirar, empiezo a mirar a otras mujeres y olvidé en ese momento que tenía los referentes más extraordinarios en mi vida, en mi familia. Mi abuela materna, que dice sí a la vida con el primer hijo, porque no estaba casada, en unos tiempos muy difíciles para una mujer. Mi abuela paterna, quiero decir que con 18 años se quedó ciega, se casa con mi abuelo, que por una enfermedad también es ciego, y tiene 3 hijos. Y mi madre. Y aquí comienza esta hermosa historia. Que tiene su raíz en una historia que me marcó mucho, una historia personal que yo tuve con una chica con la que yo salí durante una época en el año 2017. Me enteré a los 21 y los tuve justamente a los 22. Bueno, pues durante el primer proceso de enterarme que iba a ser madre y demás, me enteré como muy tarde, más o menos a los 3 meses y medio de embarazo, que exactamente son 14 semanas y media, que fue lo que me dijeron a mí. Llegó un momento en el que, bueno, ella se quedó embarazada, yo no lo sabía y de hecho habíamos dejado esa relación que teníamos hacía una semana y de repente yo recuerdo estar con un amigo comiendo en un bar y bueno, en Almería llueve muy poco, pero ese día justamente estaba lloviendo, hacía mal tiempo y me escribió después de mucho tiempo sin hablarnos y me dijo que si la podía acompañar al médico. Entonces yo no pensé en ningún momento que tuviera nada que ver con un problema de embarazo ni nada parecido. Mi madre me tiene con 18 años, todavía no está casada con mi padre, soy una hija concebida fuera del matrimonio, después se casarán, porque también dicen que sí a la vida. Gracias a esos 3 síes, hoy puedo estar aquí sentada para decir que yo perdí esa referencia de esas mujeres fuertes y valientes, las de verdad, y empecé a mirar a aquellas otras que no eran de verdad, pero que gritan muy bien, y me creí todos los gritos. Lo tomé muy mal, muy mal. Fueron 4 horas llorando en el baño, gritando no quiero, no voy a poder. Luego a la primera persona a quien le conté fue a mi madre, ella contenta, ella feliz. Bueno, creo que la fuerza del vídeo habla por sí misma. La interacción que se produce entre una mujer y su hijo durante el embarazo, toda mujer sabe que efectivamente se produce, que es real, que el hijo o la hija con su madre hablan, interactúan, se entienden perfectamente, se conectan. Y eso es lo que dramatiza el vídeo que les hemos mostrado, ¿no? Y creo que para Polonia ha sido especialmente
sensible, ¿no? Pues sí, porque tienes razón. Yo además, siendo madre de 4 niñas, habiendo tenido 2 abortos naturales, pues la verdad es que después de los abortos naturales no llego a entender cómo una mujer lo puede hacer a propósito. Es algo que no entiendo, como mujer y como madre. Y luego al final esto el vídeo es emotivo, es verdad que es muy fuerte, pero es que es lo que es. Y yo creo que es lo que tratan de ocultar precisamente, ¿no? Te dicen que, bueno, que no es un bebé, que no pasa nada. Pues sí, es un bebé desde el momento de la concepción. Y sí que pasa, porque además sufre muchísimo. Y además la manera en la que a una madre le matan a ese bebé es que es inhumana, es que es con muchísimo sufrimiento, es que es por aspiración, es que es por desmembramiento, es con un veneno por la inyección salina. O sea, realmente el aborto es esto, no es lo que nos dicen, no, realmente esto es lo que es el aborto, y si queremos hablar del aborto tendríamos que partir que objetivamente el aborto es esto. Don Jesús. Sí, yo coincido con Polonia. También yo soy padre de 10 hijos. Ayer me pasé la tarde con 14 niños, que son mis 14... me faltan 2, mis 14 nietos, entre los cuales hay muchas niñas, por cierto, yo me acordaba ahora de ellas. Ahora es una cosa, no lo digo por ponerme motivo, sino porque es que es una cosa tremenda, ¿no? Pensar que puede producirse semejante situación, pero es así, es lo que tú has dicho, en definitiva, a partir de 4 semanas el niño tiene una total formación de ser humano, ¿eh? Manitas, corazón, no ya la identidad del ADN desde el momento de la fecundación, ¿no? En fin, es un ser humano completamente formado prácticamente, ¿no? Y por tanto, pues, a pesar de todo, lo que estábamos viendo era real, porque era por medio de una ecografía, es decir, que no estábamos hablando de un dibujo animado que se mete ahí y se puede hacer una cosa más o menos emotiva, no, era una ecografía de un feto, de un niño, una niña, vaya a saber qué fuera, en este caso una niña, que evidentemente podía haber nacido, ¿no? Y no nació. Bueno, yo creo que todo esto, hay una cosa que a mí me gusta, son 2 minutos, pero quiero aclarar a la gente que nos escucha, en fin, independientemente del vídeo, que hay una cosa que no existe, que es eso del derecho al aborto. El derecho al aborto no existe ni puede existir. Es un oxímoron en sí mismo. ¿Cómo va a haber un derecho que impida el nacimiento de cualquier otro derecho? Si no hay derecho a la vida, no puede haber ni derecho al aborto, ni derecho a la libertad, ni derecho a ninguno. Porque el derecho a la vida, lógicamente, es previo. Los derechos se predican de la persona y, por tanto, la persona tiene que existir, tiene que ser. Y para ser, tiene que nacer. Y, por tanto, es imposible eso. Pero, además, es que nunca fue así. Porque la sentencia Roe and Wade, que fue la primera sentencia americana en el año 1973, que dio lugar a hablar del derecho al aborto, en la sentencia no habla del derecho al aborto. Habló el juez Blackmun, que por cierto era un animal, con perdón, entre comillas, desde el punto de vista humano, ¿no? Dijo cada cosa que... lo que hablaban eran de los derechos, digamos, a la subjetividad, o mejor dicho, a la intimidad de la mujer y a la posibilidad de los derechos reproductivos de la mujer. Y en ese sentido, la libertad de la interrupción voluntaria del embarazo, que es lo que ha querido han querido incorporar en la Constitución francesa, que tampoco es un derecho al aborto, es eso, a la libertad de poder interrumpir voluntariamente el embarazo. Bueno, eso pudiera hablarse ahí de un cierto derecho, una cierta libertad, en contraposición con otro, que es el derecho a la vida, que por supuesto es superior y anterior. Por tanto, que quede muy clarito que es un imposible, un oxímoron, y por tanto eso no se va a producir. Cuestión distinta es que admitamos, que ya es difícil admitir, que sencillamente por el hecho de que se empeñe una mujer en interrumpir libremente el embarazo en virtud de un derecho sexual que por lo visto tiene más importancia que la vida, pues prevalezca el derecho sexual frente al derecho a la vida. Pero esa es otra historia que luego hablaremos más particularmente de ella, ¿no? Polonia, tú eres también jurista. ¿Cómo se hacen compatibles lo que prevé en la sentencia del Tribunal Constitucional respecto a ese derecho al aborto, el derecho penal español y el Código Civil español, fruto de la compilación de Alonso Martínez de 1888, me ha dicho Ignacio? 89. 89.
es incompatible, porque como bien decía, no puede existir un derecho a matar, porque al final el aborto objetivamente es un crimen, es acabar con la vida de un bebé o de un bebé en potencia, de un no nacido, en definitiva. No solo no existe eso que yo me niego a llamarlo derecho, porque pienso que no puede ser un derecho, también me niego a llamarlo interrupción, porque no se puede volver a reanudar. Para mí ni es un derecho y lo que es un aborto o un crimen. Pero luego, como bien dices, es que hay muchísimas contradicciones. Por ejemplo, si hay un accidente o un asesinato de una mujer embarazada, se reconoce que se ha matado a la mujer y al bebé. Entonces, ¿cómo podemos conciliar que en el derecho penal se reconozca que ese bebé es un asesinato junto al de su madre, pero por otro lado nos digan que la madre tenía derecho a matar a ese bebé porque no es una persona? Entonces, es que no coincide ni el derecho penal ni el derecho civil. Por otro lado, tenemos el derecho al propio cuerpo, que es algo que es mentira por definición, porque quiero decir, para tener un bebé, una mujer sola no puede, por más que lo intente. Vamos, yo, mis 4 niñas y las 2 que están en el cielo, yo necesito a mi marido. Entonces, una mujer sola no puede, entonces no es el propio cuerpo. Ahí tenemos nuevas contradicciones, porque cuando una mujer se queda embarazada, tiene el bebé, después a ese padre, aunque no sepa nada de él, aunque no quiera nada de él, tiene derecho a reclamarle una pensión de alimentos. Entonces, si ese padre está obligado por ley a dar una pensión de alimentos a ese bebé, ¿cómo puede ser que no tenga ningún derecho a que su propio hijo viva? Entonces, ahí tenemos otra contradicción, bueno, una contradicción legal de lo que es el propio cuerpo. Luego está, por supuesto, la contradicción biológica, que es que no es un propio cuerpo cuando tiene 2 riñones diferentes, un hígado diferente, un corazón diferente, cuando tiene un ADN diferente. Entonces, eso es la contradicción biológica. Pero tenemos luego la contradicción jurídica. Entonces, es que el aborto no se puede conciliar ni con el derecho civil, ni con el derecho penal, ni con el derecho de familia, ni absolutamente con nada, porque es algo que va en contra del propio derecho natural. Por lo tanto, es imposible, al final, colarlo Ignacio, dentro. Para que confirmes el análisis que hace Polonia, desde el punto de vista del derecho civil, ¿qué derechos tiene o cómo se consideran las titurus en el derecho civil español? Bueno, para todo aquello que le sea beneficioso, lo tiene, que eso es lo que marca, quiero recordar, el artículo 29 y 30 de nuestro Código Civil. Pero lo que pasa es que aquí hay un debate jurídico previo que muchos de los contertulios recordarán y también nuestros telespectadores, que es en nuestro ordenamiento jurídico propiamente dicho desde el punto de vista constitucional, es decir, nuestro ordenamiento constitucional. El artículo 15 de nuestro texto constitucional señala que todos tienen derecho a la vida. Y ya en el propio debate del constituyente se planteó, si era mejor decir toda persona y la personalidad remitiendo al Código Civil, o decir todos tienen derecho a la vida, porque en el Código Civil se entendía como persona a el exclaustrado, el nacido, 24 horas desprendido del seno materno, y con figura humana, que eso es lo que marcaba nuestro Código Civil hasta el año 2011. Y precisamente en el proceso constituyente lo que se aclaró es decir todos, porque en 1978 en España nadie estaba a favor del aborto. No era un debate real en la sociedad, de tal manera que todas las personas que votaron, por ejemplo, sí a la Constitución española en el referéndum del 6 de diciembre, no entendían que iba a existir el aborto en España. Lo que pasa es que el Partido Socialista, una vez llega al poder en 1982, ya en 1983 aprueba la primera legislación de despenalización del aborto en determinados supuestos, que da lugar a esa sentencia famosa del año 1985. Luego, posteriormente, ya con el Partido Popular, aparece la llamada píldora abortiva RU 486, es decir, aquella que incorporó en España la ministra de Sanidad del Partido Popular, Celia Villalobos. Y en el año 2010, la famosa ley AIDO, que es aquello que viene a consagrar una especie como de derecho al aborto. Y hoy por hoy estamos en ese proceso que quiere el Partido Socialista de constitucionalizar el aborto dentro de los principios rectores de la política social y económica, en concreto en el artículo 43. Eso. Yo de todas formas, Julio, si me lo permites, a mí el vídeo me ha parecido impresionante, duro, mostrando la realidad de un aborto. Pero también esperanzador con todas aquellas personas de la sociedad civil que están intentando rescatar a esas mujeres que se ven conducidas por parte de los poderes públicos al aborto. Es decir, acabar con una vida en gestación. Entonces, claro, la gran pregunta para mí es
¿Y los poderes públicos dónde están? ¿Dónde está el Estado? ¿Dónde están los diferentes poderes públicos para proporcionar ayudas, alternativa, acompañamiento a esas mujeres que por diferentes motivos se están barajando quizás acabar con esa vida? ¿Por qué las abandonan a su suerte? Porque están abandonando directamente a las mujeres que a lo mejor por presiones económicas, quizás por la edad en la cual se han quedado embarazadas, piensan quizás en abortar. Y perdona, ¿por qué abandonan a las mujeres los políticos? ¿Por qué les conducen directamente a un acto violento como es el aborto? En vez de plantearse, oye, ¿podemos dar ayudas económicas? ¿Podemos volver a construir o a tener hospitales como la Vieja Inclusa, por ejemplo, donde una madre podía dejar a su hijo precisamente para que luego le pudieran cuidar? ¿No hay otras formas de impulso por parte de los poderes públicos para proteger a las mujeres? Para mí ese es el gran problema. Por supuesto hay otras cuestiones jurídicas, filosóficas, antropológicas de este matiz, de esta lacra como es el aborto. Pero desde el punto de vista político, yo tengo el honor de ser representante de los españoles en el Congreso de los Diputados por Vox, pero es que hay muchísimo más que hacer. Hay que hacer muchísimo más desde el punto de vista municipal, autonómico y por supuesto nacional. Y es un debate que mucha gente no quiere entrar. Nosotros, por supuesto que sí, para defender la vida, con todas sus consecuencias. Decía antes muy bien Jesús, que es el primer derecho, es que a partir de ahí nacen, valga la redundancia, todos los demás. Por eso, precisamente, el artículo 15, que es el primer artículo dentro de los derechos fundamentales de nuestra Constitución, apareció. Todos tienen derecho a la vida. Lo que pasa es que luego el Tribunal Constitucional y antes el legislador ha pervertido literalmente lo que marca nuestro texto constitucional, porque en 1978 no existía este debate y, por supuesto, la inmensa mayoría de las mujeres españolas estaban a favor de la vida, como hoy también. Lo que pasa es que determinadas presiones de los poderes públicos que dicen aborta, que es la solución fácil, como si fuera un método anticonceptivo, cuando evidentemente toda mujer y toda madre sabe que no es un método anticonceptivo, sino que es un acto violento y que lo que quieren es ser protegidas por los poderes públicos. Y a mí esto me parece importante. Perdonadme, necesariamente vamos a unos poquitos minutos de publicidad y estamos con todos ustedes ahora mismo. Nuestro equipo, dirigido por don Yago, ha preparado unos decos sobre este tema jurídico y aquí agotaremos el tema desde el punto de vista jurídico, estrictamente jurídico. No sé si alguno de vosotros lo puede leer, yo no llego a esa lectura, pero básicamente aparecen las notas principales de esos artículos que hemos mencionado del Código Civil y creo que del Código Penal, ¿no? Bueno, son fundamentalmente civiles. Ahora vamos al 29, creo, del Código Penal, ¿no? Código Civil. Perdón, del Código Civil. El nacimiento determina la personalidad, pero el concebido se tiene por nacido para todos los efectos que le sean favorables, siempre que nazca con las condiciones que expresa el artículo siguiente. Vamos ahora al 627. Las donaciones hechas a los concebidos y no nacidos podrán ser aceptadas por las personas que legítimamente los representarían si se hubiera verificado ya su nacimiento, es decir, que tienen también derecho a que les transmitan una donación. Vamos al 964. La viuda que quede encinta, aun cuando sea rica, deberá ser alimentada de los bienes hereditarios, habida consideración a la parte que en ellos pueda tener el póstumo si naciere y fuera viable. Este es el resumen, digamos, de los asuntos que hacen referencia a los derechos, tanto en el Código Civil como en el Código Penal, ¿no? Jesús. No, yo me alegro de que antes sacara Ignacio el tema del todos, porque efectivamente ese fue un debate muy interesante. Bueno, yo lo cuento en la biografía de Fraga, porque fue Fraga el que dijo, no, toda persona, no, se quedaron muy sorprendidos los socialistas, ¿cómo que toda persona? No, todos. Que toda persona es el Código Civil, efectivamente. Pero bueno, y esto de los socialistas lo digo por una sencilla razón. Yo quiero matizar rápidamente de dónde viene esto del derecho al aborto. En primer lugar, la Constitución, la primera Constitución y la primera legislación sobre el tema del aborto fue en el año 1920 en la Unión Soviética. No nos olvidemos de eso. La consideración del aborto como derecho surge del
razonamiento siguiente a causa de las feministas radicales del año 68 en Nueva York, y concretamente una de ellas, Shulamit Firestone, que era la que concebía la dialéctica del sexo, la historia de la humanidad como un enfrentamiento entre el sexo masculino y el sexo femenino, y entendía que la única forma, de la misma manera que su dialéctica de sexo era como la lucha de clases, pero la lucha entre los sexos, entendía que mientras la mujer no tuviera la dictadura como el proletariado obtuviera la dictadura del poder en la sociedad, no habría una auténtica liberación de la mujer. Por tanto, la mujer debía obtener esa dictadura. ¿Y en qué consiste la dictadura? La dictadura del sexo. De tal manera que la práctica del sexo debe de ser dictadura de la mujer y solamente de la mujer. De ahí lo de la interrupción voluntaria del embarazo como un derecho a la mujer. Porque ese derecho a establecer o no establecer prácticas sexuales, si ella quisiera, no era solamente un derecho previo, sino incluso quedando embarazada. Este es el origen de esta historia. Sepamos, por tanto, que, oye, que tiene su fundamento filosófico y además marxista de origen, paradójicamente, porque es una historia que la verdad es que está cogida por los... Porque si tú lo derivas de la sentencia Roe v. Wade, bueno, es otra historia, ¿no? Entronca con los derechos de salud sexual y reproductiva, pero la realidad de ese derecho al aborto viene de lo que acabo de explicar. En números, tenemos preparado un vídeo en el que se explica cuál es el número real de abortos en España, por lo menos el conocido al que se puede acceder desde un punto de vista de información pública. Vamos a ver este vídeo y así sabemos de qué estamos hablando cuando hablamos de aborto en España. España entró en el año 1985 en la ola de regular el aborto que se inició casi una década atrás en Italia. El gobierno socialista de Felipe González lo siguió considerando como delito y únicamente en 3 supuestos no se aplicaba la pena prevista: peligro grave de salud física o mental de la madre, malformaciones graves en el feto y embarazo por violación. En estos casos no era un derecho, simplemente no tendría pena. Décadas más tarde el aborto sería con Zapatero libre las primeras 14 semanas y dentro de las 22 si hay anomalías, peligro o enfermedades incurables. El apartado de la salud mental ha sido utilizado, según muchas personas, como un arma dentro de las clínicas abortistas para fomentar los abortos, por la facilidad de falsificar un parte médico. El PP intentó bloquear estas leyes socialistas, pero el Tribunal Constitucional tardó más de una década en pronunciarse, y una vez Pedro Sánchez en el poder se pronunció, blindando así el derecho al aborto que había iniciado Rodríguez Zapatero. De hecho, en los últimos años las clínicas abortistas no han parado de crecer, al igual que el número de abortos. Solo en 2020 se redujo por la pandemia. Se estima que desde los años 80 entre 2 y 4 millones de niños no han podido nacer debido a los abortos realizados. Una cifra de nacimientos muy necesaria actualmente debido a los problemas de natalidad que atraviesa España, con una caída histórica de nacimientos, menos de 320.000 el pasado año. Lo verdaderamente importante no es el número, porque un solo aborto constituye, desde el punto de vista ético, tiene el mismo significado que 1 millón de ellos. Es verdad que luego, continuando con el argumento, pues 1 millón de abortos, 2 o 4 millones, tal como explica nuestro compañero Yago en este vídeo, pues han construido una sociedad con un déficit demográfico y una modificación tan sustancial en la pirámide de población que hacen que España en este momento sea un país que muere. No es un país que nace, es un país donde mueren más personas que las que nacen y por tanto es un país que se está suicidando, que se está muriendo, ¿no, Polonia? Efectivamente, lo que no tiene sentido es que aquí estamos presionando a las mujeres para que aborten y luego digamos que no hay niños y que tengamos que importar niños, o que a las españolas las digamos que hay que abortar, pero que a las que vienen de otros países les digamos que cuantos más niños tengan mejor, porque les vamos a dar más ayudas. Entonces es que es algo que es absurdo, parece que es un mal sueño, ¿no? Luego yo me gustaría también decir que para mí el aborto además es un negocio. Es decir, para mí no hay nada más machista que el aborto. Como mujer, me parece que además el mayor privilegio y muchas veces el único que tenemos las mujeres es poder ser madres. Yo cuando estaba embarazada estaba feliz y pensaba, jo, qué pena me da mi marido lo que se está perdiendo, mi marido y todos los hombres, ¿no? El privilegio que es para una mujer poder ser madre. Entonces,
Me parece tremendamente machista que nos quieran arrebatar a las mujeres el mayor y el único privilegio que tenemos hoy en día. Pero para mí, además, lo que decía es el aborto es un negocio. Porque la ley ha ido Rajoy, porque sí que es cierto que hubo un recurso ante el Tribunal Constitucional, pero después el PP, cuando tuvo la oportunidad de derogar las leyes pro aborto, no hizo absolutamente nada, ¿no? Como con otras leyes que también se podían haber derogado. Todas estas leyes, que lo que hacen es impulsar el aborto, a las mujeres no nos benefician. Lo que hacen es beneficiar a los centros de abortos y a la industria del aborto. La mayoría de las veces las mujeres, aparte de por ignorancia y desconocimiento, abortan por motivos económicos. ¿Qué sentido tiene que una mujer aborte por motivos económicos mientras está hinchando de dinero, hablamos de 40 millones de euros, al negocio del aborto? Entonces, es a los únicos a los que beneficia. El listado de objetores no beneficia a la mujer, no beneficia a los facultativos, beneficia al negocio del aborto. El hecho de que las menores puedan abortar sin consentimiento de sus padres no beneficia a esas niñas, no beneficia a los facultativos, beneficia al negocio del aborto. El hecho de que nos prohíban rezar a las puertas de los centros de abortos no beneficia a la mujer porque rezamos por ella y por su bebé, beneficia a los centros de abortos. La diferencia entre los provida y los promuerte es que los provida, cuando rezamos por esas mujeres, cuando tratamos de ayudar a las mujeres, no nos llevamos nada más que la satisfacción de tratar de hacer a una mujer feliz con su bebé, porque sabemos, y así lo dice el síndrome posaborto, que cuando una mujer aborta va a ser desgraciada de por vida. A nosotros no nos beneficia económicamente ayudar a las mujeres, a los centros de aborto sí, es la diferencia. Nosotros no ganamos dinero cuando salvamos a una mujer o salvamos a un bebé, en cambio pierden dinero los centros de abortos. Es importante decir esto, es importante que las mujeres sepamos que nos están engañando y nosotros hemos destapado además muchísimos escándalos con respecto al negocio del aborto. El delegado de gobierno comía con los dueños de Dator. Personas que están trabajando en Dator forman parte del gobierno de la Comunidad de Madrid del PSOE. Entonces, evidentemente, todo este negocio que se retroalimenta por parte del PSOE también lleva un interés económico para los políticos que están metidos ahí dentro. Nos recordamos que también una persona que iba en las listas del PSOE en Asturias tenía un centro de abortos. Y en esas listas del PSOE se daba una subvención a su centro de abortos que dirigía un miembro del PSOE. Entonces, al final, es un círculo que se retroalimenta, como hemos visto en muchísimos casos de corrupción. El negocio del aborto, aparte de ser un negocio detestable y sucio, porque es el negocio de la muerte, es un negocio que lleva muchísimo dinero y que se está lucrando con la vida de las mujeres y de nuestros bebés. Por supuesto, nosotros también llevamos un caso en el que el negocio del aborto estaba relacionado con la trata de mujeres, lo cual es bastante lógico porque, evidentemente, cuando la prostitución conlleva determinados embarazos, pues la mejor manera, sobre todo en la trata de mujeres, ¿no? Tratas de mujeres que son prostituidas y las obligan a prostituirse engañadas, cuando se quedan embarazadas, evidentemente las llevan a abortar. Entonces ahí también vemos un círculo entre el negocio de la trata de mujeres y el negocio del aborto. Pues insisto, no hay nada más machista y no hay que perder de vista que el aborto, aparte de ser de un crimen, para algunos está resultando ser un negocio muy lucrativo. Sí, pero también estoy de acuerdo, está muy bien expuesto lo que has dicho, pero que le quede claro a la gente que de un punto de vista económico, es decir, macroeconómico, el aborto es una ruina. Una ruina para la sociedad. 73 millones, la OMS... Perdón. Es una ruina para la sociedad, efectivamente, es Claro, una ruina para la sociedad. Es una ruina porque en España, por ejemplo, el índice de natalidad, que ahora está en 1,2. La tasa de reposición 2,1, pues en definitiva es una pérdida total desde todo punto de vista, sobre todo desde el punto de vista del futuro. Pensionistas, trabajo, capacidad de desarrollo del país, etc. En el mundo, iba a decir, antes estaba buscando la cifra que me daban de la OMS. La OMS calcula que en los últimos años la media de abortos en el mundo es más de 73 millones. Claro, eso supone... Promovidos por la OMS. Movido por la propia OMS. Y la Organización de Naciones Unidas, y la FAO, y la UNESCO, y la UNICEF. Es decir, que independientemente del negocio lucrativo para los sinvergüenzas que se lucran con esto, que siempre es un gasto para el Estado, por cierto, que es un gasto para el Estado, es una auténtica ruina desde un punto de vista macroeconómico, ¿no? Por eso nos han puesto ahora un impuesto nuevo, ¿no? Ahora hace un poco, porque tienen que asegurar las pensiones. Como no hay un relevo generacional, evidentemente, pues nos van a estrujar todavía más nuestra nómina para tener que pagar esas pensiones. Pero... Bueno, la gente tiene que saber, Bolonia, que si iniciáramos un proceso en el que fuéramos a unos presupuestos base cero, la gente, a partir de la cantidad de la que dispongamos para gastarnos en la seguridad social, tendremos que decidir
digamos, uno a uno, desde la base cero, cuáles son las, digamos, partidas que hay que dedicar o que se pueden destinar a determinadas operaciones, a determinadas coberturas, etcétera, etcétera. Siendo que los presupuestos para la Seguridad Social son limitados, habrá que decidir cómo se priorizan esas partidas. Habría que decidir cómo se priorizan. En ese marco, en el que se procediera a una justa y no arbitraria decisión sobre qué partidas vas a financiar, pues probablemente el aborto, que no constituye el cuidado de una posible enfermedad, de una terapia o de una intervención quirúrgica, probablemente se iría al final del todo. Es más, probablemente se saldría del límite que tenemos, que tenemos para poder atender a los ancianos, la salud auditiva de los ancianos, los cuidados de la dependencia de los maxidependientes, etcétera, etcétera. Bueno, tendríamos que entrar en una discusión acerca de, siendo eso limitado, en qué punto dedicamos dinero a pagar el aborto voluntario de una mujer. Que en muchos casos, Julio, independientemente de los casos de indicaciones, de violación, mire usted, no nos equivoquemos, esto se ha convertido en un método anticonceptivo más. La prueba está en que el 35% de las mujeres que abortan todos los años en España llevan ya 5 abortos, es decir, que repiten. Por tanto, se ha convertido en un método anticonceptivo. Claro. ¿Por qué va a soportar la sociedad española la práctica y los gastos médicos que conlleva todo eso? El argumento demográfico no puede tener mucho peso en una sociedad donde la RU 386 está pagando un 4% de IVA, donde un preservativo paga un 10% de IVA y donde los pañales para los niños pagan un 21% de IVA. Es decir, que hay una construcción fiscal también en la que se premia no solamente no tener hijos, sino incluso acabar con ellos, ¿no, Ignacio? Así es. Si es que esto es dramático y es una verdadera tragedia. Lo es más cuando más vemos siempre a los ministros de turno sacando pecho, alardeando, gozando del número de abortos que hay al año en España. Ante este drama, ante esta tragedia, ante acabar con una vida, ellos alardean y se sienten muy orgullosos de que este año hemos tenido 100.000, cuando saben que detrás de cada historia, que detrás de cada aborto, hay un drama personal, evidentemente, que se acaba con una vida, pero también otra víctima, que es esa mujer, esa madre, ¿no? Y como el Partido Socialista y en general el bipartidismo está acostumbrado, muy mal acostumbrado, a intentar instrumentalizar a las mujeres, les da igual, dice, ¿no tienes dinero? Salida fácil, aborta. ¿Tu jefe no quiere concederte una baja porque estás embarazada y demás? No te preocupes, aborta. ¿No tienes una vivienda? No te preocupes, aborta. En vez de resolver los problemas previos de las mujeres, como es, por ejemplo, el de económico, el de la conciliación laboral o también, por ejemplo, el de la vivienda, como 3 ejemplos que ahora mismo se me acaban de ocurrir. Es decir, que estamos en esta coyuntura y además, precisamente estas leyes nefastas han ido generando una cultura, porque detrás de una ley luego hay una labor pedagógica de esas mismas leyes, por las cuales, como decía muy claramente Jesús, al final se ha convertido el aborto, este trauma, simplemente como una especie de método anticonceptivo. Pero más allá de criminalizar a las mujeres, los poderes públicos que estamos o que están para proteger se han olvidado absolutamente de proteger a las mujeres. Lo vemos también con otros muchísimos temas, con el asunto de la inmigración, que en esta casa hemos tocado en muchísimas ocasiones. Pero con el asunto del aborto, ¿cómo no se les ocurre ayudas, información, alternativas, acompañamiento? Les da exactamente igual. No quieren entrar en ninguno de estos debates. Nosotros hemos creado en Sevilla una oficina a favor de la maternidad, me refiero a Vox. ¿Para qué? Para conceder cheque bebé. Acabas de tener un hijo, 600 euros. Con dependencia, 1.000 euros. Es una pequeña ayuda, hay que hacer muchísimo más. Esto es desde el punto de vista municipal. Por supuesto, también asesoramiento jurídico, asesoramiento psicológico. Porque lo fácil, el camino fácil, en ocasiones se viene el más traumático también para la misma mujer que finalmente aborta, como muy bien habéis puesto en el vídeo que nos ha precedido. Entonces, claro, es que los poderes públicos se han olvidado de sus principales misiones: facilitar, acompañar, ayudar a la sociedad, y qué menos que intentar también ayudar a ese niño, al nascituros, al concedido y todavía no nacido, que evidentemente tiene el derecho a la vida. ¿Cómo no va a
porque todos los aquí presentes hemos estado en la tripa de nuestra madre, ¿no? En el útero. Y hemos tenido la suerte, la voluntad de nuestra madre, tal. Pues eso, sinceramente, hay que protegerlo. Incluso a mí ya, Jesús, la sentencia de 1985, a mí personalmente, me parece nefasta. Es decir, que al final el nasciturus no sea el titular del derecho fundamental, si simplemente una figura jurídica a proteger, no recuerdo exactamente en qué términos, un bien jurídico a proteger, pero efectivamente un bien jurídico a proteger, no creo que sea realmente la opinión de los legisladores, en este caso del constituyente. Sí, no creo que fuera esa. Perdonadme, Jesús, pero tenemos a Fuencisla Casanova dentro de un segundito. Después de esta breve publicidad, hablamos con ella sobre Actúa Familia. En un precioso gesto de lucidez, el alcalde de Almeida, muy recientemente, afirmó que había que informar a las mujeres sobre lo que se conoce como el síndrome postaborto. Una vez zarandeado por la izquierda prisaica y alguna otra extrema izquierda más, el alcalde de Almeida reculó y dijo que en realidad el síndrome postaborto que no existía y que por tanto no había que informar a la mujer de semejante fake. Como nosotros somos de los que no solamente creemos que no es un fake, sino que hemos comprobado personalmente la existencia de ese síndrome, personalmente me refiero por el conocimiento de personas que han padecido y lo padecen, pues nos parece que es un tema de enorme importancia y que la gente tiene que tener muy claro cómo es. Y Fuencisla Casanova, pues está, entre otras cosas, escribiendo un libro sobre el síndrome posaborto. ¿Va a ir a ciencia ficción o irá a qué estante va a ir en las librerías? Bueno, yo espero que sea ciencia. El síndrome posaborto no existe. No existe, sí existe, está demostrado científicamente. ¿Ah, sí? A través de infinidad de estudios experimentales. ¿Se lo han contado a Almeida o no? Sí, se lo hemos contado a Almeida. De hecho, Actúa Familia, la plataforma a la que represento, tenemos el orgullo y el honor de haber sacado a la luz este hecho que la mujer sufre por el aborto. Es un enorme trauma psíquico y físico que lleva aparejadas infinitas secuelas. Y esa es la suerte que tenemos, que le hemos sacado a la palestra, al debate político. Y yo vengo aquí para hablaros también de un no de gesto. Tu libro, no vienes para hablar de tu libro. Yo no sé cómo umbral. No, pero dinos qué es el síndrome posaborto. Pues el síndrome posaborto es uno de las secuelas que sufre la mujer que aborta, de las secuelas psíquicas. Sufre depresión, ansiedad, mayor índice de adicción, índice de suicidio, ruptura de pareja. Al año de abortar, el 70% de las parejas se rompen. El síndrome posaborto en concreto se ha demostrado en un estudio, el más reciente, que nos ha llegado a la plataforma Actúa Familia, precisamente. Es un estudio que se ha realizado en Estados Unidos, donde se demuestra que el 25% de las mujeres que abortan, un aborto inducido, sufre estrés postraumático. Dentro de los criterios, 4 de los ítems de los criterios que se utilizan en el DSM-5, en el manual de diagnóstico. O sea, eso es totalmente inapelable. Pero claro, a nadie le interesa porque la industria del aborto mueve miles de millones, es una poderosa industria, no solo para promocionar el aborto, sino también, o sea, por lo que es el aborto en sí, sino también por toda la industria que se genera de la recolección de los embriones abortados. O sea, industria farmacéutica, también hay informes sobre eso. Hay industria cosmética, incluso se hace asfalto para carreteras. Es una industria siniestra, sanguinaria, y vivimos, aunque no lo sepamos, en un sistema totalitario que explota a la mujer. Entonces, este año, Alumbra la Vida, que iremos al laboratorio Dator, delante del laboratorio Dator, Alumbra la Vida, que es la guinda del pastel de todo un año de trabajo, de presentar iniciativas como esta de informar a las mujeres sobre el síndrome posaborto, de pedir el consentimiento informado,
es un gesto donde nos unimos, un gesto internacional, que es un referente del movimiento Provida, donde nos unimos con nuestros hermanos hispanoamericanos. Es internacional porque en España van a ser más de 30 ciudades y en Hispanoamérica son varios países: Argentina, Chile, Ecuador, Perú, Estados Unidos, México, y en total más de 100 ciudades. Vamos a salir a la calle para pedir el respeto a las mujeres que se ven abocadas porque son manipuladas y explotadas por un sistema sanguinario y totalitario. Y también pedir y reivindicar la dignidad del no nacido. La dignidad infinita del no nacido, que se ha convertido y que lo han convertido en un producto, en una cosa, ha sido despersonalizado, como se dice en psiquiatría. Hay una despersonalización de décadas, de soflamas o de, usando el lenguaje, pues amasijo de células, que yo lo he comprobado en la clínica, que ha calado en la sociedad y que lleva a muchas personas a justificar que van a pasar por un abortorio. Entonces se hace delante del abortorio de Dator porque al día allí son 300 asesinatos. Entonces, ¿qué sitio mejor para encender velas en la noche del Día de los Santos Inocentes a las 6 de la tarde y leer un manifiesto común y recordar al no nacido y a estas mujeres? Porque nosotros vemos que el aborto ha calado también en la sociedad, que la mujer hace lo que le da la gana, hace lo que quiere, está empoderada, pero en realidad la mujer es una esclava. Es una esclava explotada en un momento en el que es tan vulnerable como es el del embarazo, y que muchas veces la mujer no tiene recursos o tiene unas historias de violencia, de explotación por parte, pues no sé, a veces maltrato, violación, y se ve obligada y se ve forzada a ir al abortorio. Por eso nosotros decimos en nuestro eslogan de este año: tu hijo te salva. Aborto impensable, porque cuando das a luz a tu hijo te protege de sufrir todas las secuelas psíquicas y físicas, pero también te protege, te defiende y te salva de la soledad, te salva de no tener una familia, te salva de pasar una vejez sin un apoyo, sin un respaldo. Un hijo viene con un pan debajo del brazo y te salva del cáncer de mama. Se ha demostrado la relación de causalidad entre aborto inducido, aborto violento y cáncer de mama. Esto ya es relación de causalidad experimentalmente. Se saben los mecanismos biológicos, porque hay una descarga brutal de estrógenos y al cortarla bruscamente en medio del embarazo, las células mamarias tipo 1, los lóbulos tipo 1 y 2, que son precancerígenos, están en un momento de explosión. Hay muchísimos. Entonces, ¿qué ocurre? Que se queda parado, paralizado. Hay un montón un incremento exponencial del índice de cáncer de mama en mujeres que abortan. Cuanto más abortos, y ahora las niñas tienen abortos de repetición, mayor es el índice de cáncer de mama. Por eso decimos, tu hijo te salva. Y es que la mujer está siendo explotada porque no se le informa, porque la mujer tiene derecho. Toda mujer tiene derecho a ser informada de todas las secuelas y de qué es esa intervención tan violenta, que es violencia obstétrica, a la que se va a someter en un abortorio. Tiene derecho a saberlo y tiene derecho a emitir un consentimiento sabiendo lo que hace, porque si no, no es libre. Por eso decimos en la plataforma Actúa Familia que está siendo explotada y manipulada. ¿Qué es esa plataforma Actúa Familia, Fuencisla? Pues es una plataforma que aglutina. ¿Y por qué? 2020. Pues nuestros principios es de vida, familia y libertad, los valores del humanismo cristiano. Es lo que nosotros defendemos, aunque realmente pues, nos consideramos apolíticos, aconfesionales, pero que sí que tenemos esos valores que creo que hoy en día están tan atacados: la maternidad, la paternidad, la familia, por eso la libertad también, porque yo hablo en nombre de Actúa Familia de haber perdido la libertad para tener a tu hijo, la libertad de parir. Está totalmente denostado pues, tener, por ejemplo, nosotros nos hemos unido con familias numerosas, hemos formado una unión y colaboración, porque el tener hijos está penalizado, o sea, está mal visto.
¿Existís como plataforma en toda España, solo en Madrid? En España, en Hispanoamérica. O sea, tenemos delegaciones, como digo, por eso este evento es internacional, porque tenemos delegaciones en infinidad de países en Hispanoamérica y también en Estados Unidos. Nos reunimos todas las semanas por videoconferencia con nuestros hermanos hispanoamericanos, que son, bueno, también terriblemente combativos en la lucha y en la defensa del no nacido y de las madres y de los valores algún tipo de apoyo nada, en alguna absoluto. comunidad autónoma, en el Estado? No recibimos apoyo de nadie. ¿Y la habéis solicitado? No queremos, de momento no creemos que sea necesario, por ejemplo, tener recursos económicos, que se puede luchar y se puede llevar el mensaje del humanismo cristiano sin necesidad de recursos, solo con nuestros valores y, bueno, pues, por ejemplo, hemos conseguido poner en el debate político el síndrome posaborto. Hay un libro en marcha que está en edición por la editorial Simática sobre este tema, sobre todas las secuelas físicas y psíquicas con evidencias científicas que sufren las mujeres que abortan. Y yo puedo decir, porque soy clínica, soy psicóloga, que yo he podido tener mujeres y hombres que están devastados. Que cuando se enteran que su mujer ha abortado, quiero decir algo en favor de los hombres, cuando se enteran que su mujer, que su pareja ha ido al laboratorio Dator, pues es un caso real, se cae de un andamio. Está trabajando y se cae de un andamio. O sea, es un trauma terrible también para los hombres que no eligen nada. O sea, ¿con qué derecho cuando el hombre pone su 50%? Entonces, ¿cómo ha calado? Por eso es tan importante la lucha por los valores, la lucha, porque ha calado todo el mensaje de la izquierda abortista, que ahora ya también es la derecha abortista, ha calado pues que es un amasijo de células, el embrión humano, que no tiene vida, que hay latido pero no hay vida. O sea, semejantes mentiras están siendo, por eso tenemos que salir a la calle, encender velas, yo qué sé, lo que sea, redes sociales, incidir en la política. Nosotros nos reunimos con partidos políticos que nos quieren escuchar. Hasta ahora el único partido que nos ha querido escuchar es el partido Vox, porque defienden los mismos valores. Pero nosotros nos reunimos porque queremos revertir las leyes del aborto. Queremos que el aborto sea impensable, o sea, dar ayuda a las mujeres, no solo informarlas y que emitan un consentimiento, como es preceptivo legalmente, sino que además reciban ayuda. Hay ayudas, pero cuando una mujer está en esa angustia, con la presión social, las propias familias, pues yo he tenido casos de niñas que sus padres las han llevado a abortar. O sea, eso es terrible, eso es traumático. Entonces, estas personas necesitan ayuda efectiva, pisos nido que planteamos en la Actúa Familia, lugares donde puedan recogerse, estar esas personas durante el tiempo del embarazo o durante la lactancia hasta que tienen por sí solas recursos para poder salir adelante con sus hijos. Pensemos que hoy en día se promociona la promiscuidad sexual y se promociona las relaciones express. Para tener un hijo y traer un hijo a este mundo necesitamos las mujeres el apoyo y el respaldo de un hombre, del padre, ¿no? Necesitan nacer en una familia. Hoy en día no hay nada tampoco más atacado, por eso nuestros valores, vida, familia, libertad, que la familia, porque pensamos que todo está unido, todo está relacionado. Libertad, vida y familia es el triángulo donde van a estrellarse todos los movimientos de ideología de género, marxismo de nuestro tiempo. Fuencisla, ¿qué responsabilidad desde tu punto de vista o desde vuestro punto de vista tiene en este asunto del aborto el silencio de la mayor parte de médicos? Enorme, enorme. Por eso no queremos queremos que de esto se hable. Se tiene que hablar en todos los medios. Por eso tengo que dar las gracias al Toro y a ti. Para mí es un placer conocerte. Yo te admiro. En mi familia te admiramos, estamos, por la noche lo último que vemos es el Telegram tuyo, toda la información. ¿Qué responsabilidad? El silencio, los tibios serán arrojados al infierno. O sea, el silencio es lo que ellos quieren. Por eso, cuando en el Ayuntamiento de Madrid, Carla Toscano y el Grupo Vox llevaron el síndrome posaborto, la izquierda parecía que le habían echado agua bendita. O sea, la izquierda y el Partido Popular enseguida se unieron. Al principio no, pero luego se unieron. O sea, es lo que tenemos que hacer. Tenemos que sacar todo este mensaje
de vida positivo y de apoyo a las mujeres. Nos acusan a los Provida de que estamos en contra de las mujeres. Estamos totalmente del lado de las mujeres. Ellos ponen a las mujeres al pie de los caballos, ocultándoles la verdad de lo que les va a pasar al abortar y no dándoles lo que les tienen que dar, que es apoyo, ayuda, soporte. Entonces, ¿qué responsabilidad tienen? Toda la responsabilidad. Son culpables. Más que los que gritan, son los que se callan. Los que se callan, los tibios. Y de entre los que se callan, nos preguntaba específicamente por la clase médica. Yo creo que muchos se han callado y a otros les están obligando a que se callen, porque el que habla, pues muchas veces es el que se enfrenta, ¿no? Entonces, de ahí el registro de objetores. Nosotros lo que hemos hecho es una plataforma con médicos objetores y hemos planteado un contencioso contra el registro y el protocolo que trata de implantar el registro de objetores, que es ilegal por definición, porque son datos especialmente protegidos. Así lo dice el artículo 18 y lo dice el Reglamento de Protección de Datos. Polonia, no solamente es ilegal, es absurdo. El día que tú haces un registro de objetores, estás haciendo un registro de no objetores. Claro, exactamente. Es completamente ridículo. ¿Qué quiere usted hacer? ¿El de no objetores o el de objetores? Porque el otro será el contrario. Pero vamos a conocer la realidad de la clase médica española. En Italia es sabido que el 60% de los médicos en toda Italia se niegan a hacer abortos. Y en algunas zonas de Italia el 90% se niegan a hacer abortos, lo cual hay una especie de cabreo entre los proabortistas, porque hay madres que tienen que irse a otro sitio. A veces dicen a 100 kilómetros de distancia para que se haga un aborto. Hombre, joder, no me diga usted eso, hombre. Es decir, eso va en contra de la libertad de conciencia completamente, pero sobre todo, insisto, y la libertad de conciencia es el primero de los derechos. En el momento en que haces una lista tienes la otra. Claro. No, pero lo que tratan es de coaccionar, claro, de crear una especie de lista negra y de que nadie se mueva del único discurso, ¿no? El discurso del régimen. Pero ¿por qué los médicos no hablan? ¿Por qué se niegan? ¿Por qué lo único que les preocupa en un momento determinado? No hablo de todos, obviamente, con todo mi respeto a la clase médica. ¿Por qué solo se preocupan el día que quieren hacer una lista de objetores? ¿Qué más les da? Es decir, oiga, salga usted antes a explicar a la gente, porque los médicos tienen prestigio entre la población. Son personas que saben de lo que hablan. Entonces, y que tienen un juramento hipocrático. ¿Por qué no salen los médicos, los biólogos, los farmacéuticos, los psicólogos? ¿Por qué no salen a hablar? Hay una psicólogo, una, y una jurista, en tal. Pero ¿cuántos hay que tienen capacidad, que tienen prestigio, autoritas, para dirigirse a la gente y no hablan? Yo estoy de acuerdo contigo. Por cierto, una pregunta te iba, una pregunta te iba a hacer. ¿Puedes hablar un poquito de las consecuencias psicológicas, puesto que tú eres psicóloga? E incluso yo he oído que hasta de suicidio, claro, del síndrome posaborto. Sí puedo hablar, y, bueno, pero un poquito al hilo también quería comentar una pequeñísima cosa, y es que los médicos saben desde hace décadas la relación causal entre cáncer de mama y aborto inducido. La saben. La saben porque está publicada, está en revistas científicas. Yo lo he encontrado y lo he puesto en un libro, pues es que lo saben. Es que no lo puedo entender. Como no, también hay intereses económicos, las asociaciones del cáncer tienen... En fin, es complejo. Yo creo que es un tema muy complejo. Pero sobre esto, sobre los síntomas, los trastornos psíquicos que sufren las mujeres, pues hay un estudio, voy a hablar de los dos estudios más recientes. Uno en julio se ha publicado en Canadá. Una muestra de 1 millón, un estudio de cohorte, 1.200.000 mujeres, 1 millón habían tenido a sus hijos y 200, bueno, un poco menos, y 280.000 habían abortado. Pues en este estudio se demuestra que el 50% a lo largo de 17 años, o sea, los efectos tóxicos dañinos para la mujer se prolongan a lo largo de décadas, También he encontrado mujeres que después de 30 años tienen sufrimiento por el aborto y les cuesta muchísimo superarlo. Pero en este estudio se demuestra de una manera objetiva, porque se estudian los certificados de hospitalización por trastorno psiquiátrico, que el 50% de mujeres a lo largo de los años que han abortado sufre una hospitalización por trastorno psiquiátrico, por encima de las mujeres que han dado a luz. O sea, eso es un criterio objetivo. Luego hay otro estudio todavía más reciente en Estados Unidos, publicado en septiembre de este mismo año, donde se ve que las mujeres que abortan, al menos la mitad, tienen secuelas del aborto también a lo largo del tiempo, a lo largo de los años. Depresión,
ansiedad, adicciones, índice de suicidio un 7% más de que las mujeres que han tenido a sus hijos. Por ejemplo, también el síndrome posaborto como tal, que es un estrés postraumático, según los criterios del DSM-5. También en ese estudio se demuestra que un 25% lo sufren. Luego hay un estudio, se ha demostrado también que las mujeres que abortan tienen menor esperanza de vida que las que han tenido a sus hijos. Viven menos años. Y esto se ha demostrado en varios estudios. Uno, por ejemplo, en Reino Unido, otro en Finlandia, de los años 80 a principios del siglo XXI, donde se ve que estudiando certificados de defunción, o sea, un criterio objetivo, que las mujeres que han abortado mueren más por causas naturales, por ejemplo, enfermedad, pero también por violencia, por ejemplo, accidentes, por ejemplo, suicidio, por ejemplo, homicidio, que las mujeres que han tenido a sus hijos. O sea, sale mejor tener a tu hijo, aunque no sea deseado, que abortarlo. Y este conocimiento lo necesitan. Es un derecho que tenemos todas las mujeres. Hay que hacérselo llegar. Yo, lo que dices tú, a nosotros nos llegó un caso en el que dices tú del síndrome de estrés postraumático, síndrome posaborto. La mujer que nos llegó, que fue con la que conseguimos ganar la sentencia en la Audiencia Provincial de Oviedo contra la patronal del aborto, que engloba a todos los centros de abortos de España, esta mujer nos relataba que oía el llanto de su bebé por la noche, el bebé que abortó, y que en rebajas se fue a comprar de forma compulsiva ropita para ese bebé que había abortado. Esta mujer es la que acreditó que a ella la engañaron. Cuando fue a abortar, efectivamente, como bien decía Fuencisla, no la dijeron todas las secuelas que iba a tener. Ella abortó pensando que no era nada y después vino todo esto. Y esto hizo que la Audiencia Provincial de Oviedo nos diese la razón y la Audiencia Provincial de Oviedo, con el testimonio de esta mujer y con todas las pruebas, dijese que efectivamente existe un síndrome de posaborto, también demostrado jurídicamente. Lo que antes preguntaba don Julio, que por qué la gente, en un momento tan crucial como este, que es necesario movilizarse por parte de todos los sectores, pues desde mi punto de vista hay una crisis de valores, pero también una crisis de valor. Lo vemos en el señor Almeida, que me parece que es una cobardía ejemplar, la de este señor, ¿no? Lo de digo que sí además a informar a las mujeres, que no tenía nada malo, es algo bastante lícito porque las mujeres no somos bobas y queremos que se nos informe y asimilamos la información. Entonces, algo tan lícito y tan normal como que se informase a las mujeres, cuando le dice a algunos sectores de la izquierda radical que no, pues inmediatamente, efectivamente, recula y hace un acto de cobardía sin precedentes. Entonces, el problema es que hay una crisis de valor. Y la crisis de valor debería hacernos, efectivamente, salir a la calle, movilizarnos y dar un paso a defender algo tan necesario de defender como es el derecho a la vida, porque si no estamos dispuestos a defender eso, es que no estamos dispuestos a hacer nada, y es que al final eso va con nosotros. Por eso, bueno, el señor Almeida, desde mi punto de vista, después de este acto de cobardía, no puede ser ni alcalde, vamos, ni presidente de Comunidad de Vecinos, te iba a decir, porque me parece una vergüenza. Por otro lado, nosotros hemos puesto un contencioso contra la señora Mema, como se autodefine, contra la ministra de Sanidad, porque lo que ha hecho ella, al negar el síndrome posaborto, el síndrome de estrés postraumático, podría llegar a ser un delito contra la salud, porque lo que hace es engañar a las mujeres. También es cierto que lo que hace esta señora va en la línea de lo que está haciendo el gobierno al que ella pertenece, que es el gobierno más machista que hemos tenido en España. No solo por los escándalos del señor Ábalos, no solo por los casos de acoso, no solo por las pulseras fake de antimaltrato, sino porque todo lo que hace este gobierno estamos viendo que va contra las mujeres. Y efectivamente el aborto, como también bien decíais, es ir contra la mujer. Y no hay nada más machista que ir a favor del aborto e ir en contra de la vida. Nosotros además hemos puesto un penal contra esta señora que podría ser un delito contra la salud, porque el síndrome posaborto está perfectamente demostrado también en las revistas científicas de psiquiatría. Hemos recurrido el registro de objetores porque es algo ilegal por definición y, por supuesto, que hemos interpuesto también un contencioso contra la píldora del día después, que yo creo que se liberalizó y se eliminó la dispensa con receta médica con la señora Aido también y con la señora Pajín, lo cual es un riesgo, porque efectivamente una chica va a abortar, porque la píldora del día después es una píldora abortiva, va a la farmacia como quien compra un paquete de juanolas y efectivamente esto tiene un riesgo y se ha demostrado que hay mujeres que han llegado a morir porque algunas tienen un fallo hepático. Entonces también hemos puesto un contencioso contra esta píldora del día después
que genera un riesgo tremendo contra las mujeres. Entonces, efectivamente, yo creo que, como bien decía don Julio, es el momento de salir, porque al que piense que el aborto no va con ellos, que no pasa nada, que la familia tampoco va con ellos, que el adoctrinamiento tampoco va con ellos, es que al final en esta guerra no puedes permanecer al margen, porque por supuesto que va contigo. Y esto es lo que vamos a dejar a las generaciones venideras. Hemos tenido aquí en Polonia a un médico, se llama Ricardo Ezcurra, es un ginecólogo de Pamplona, que después de años de ejercicio en el Hospital Público de Navarra estaba ejerciendo y fue nombrado jefe de, digamos, del servicio, ¿no?, de ginecología y obstetricia de ese hospital. Una vez entra y cumple un poco del sueño de su vida, de ser el jefe del servicio y tal, pues en el cursus honorum de un médico, pues eso es un momento muy importante. Entra Bildu en el gobierno de Navarra y le dicen que prepare un equipo para realizar abortos en un centro donde nunca se habían practicado. Él pone su dimisión sobre la mesa y dice que él no va a montar ningún equipo para producir abortos y le cesan inmediatamente, ¿no? Lo digo porque en ese espectáculo del silencio, que es un silencio desde mi punto de vista que grita a la conciencia de la gente, yo veo constantemente esas manifestaciones, ¿no?, de los médicos gritando por la sanidad pública, ¿no?, y por los derechos de los tal. Y yo digo, me parece fenomenal que haya médicos que apuesten por la sanidad pública. Yo apuesto por la sanidad universal, de calidad, pública o privada. Eso es lo que me apuesta. Otros dicen, no, a mí lo que me importa de verdad es que sea pública. Usted sabrá por qué es lo que le importa es que sea pública, pero a mí me interesa ser universal, de calidad y gratuita, ¿no? Entonces, dicho eso, esos mismos médicos que claman por sus derechos, por su sistema resulta que no son incapaces de movilizarse porque se cometan en el marco de su profesión crímenes. Entonces, a mí, de verdad, me cuesta muchísimo entender a los médicos, el silencio de los médicos, pero no hace falta que sean ginecólogos u obstetras, no, me basta que sean traumatólogos, urólogos, yo qué sé, cardiólogos, me da lo mismo, que sean cirujanos cardiovasculares. No, oiga, si es usted médico, está comprometido con este asunto, está comprometido porque además está integrado en equipos que actúan de esa manera y que están actuando contra su propio código deontológico. Entonces, me cuesta entenderlo, de verdad, el silencio de los profesionales, de los que saben, que son la gente a la que está mirando el pueblo. El pueblo mira y dice, bueno, pues estos se callan, si los que saben de esto y saben de la salud y de la enfermedad y de la vida y tal, no dicen ni pío, pues debe ser que, oye, bueno, tampoco pasa nada, ¿no? Sí, pues yo creo que empezaríamos a solucionar este asunto si hubiera una pedagogía desde los profesionales, los farmacéuticos. Que yo les decía, fui a comprar un valsartán o no sé qué cosa en la farmacia, un Adiro, un tal, y me dicen, no, sin receta no se lo puedo dar. Tengo 68 años, pido una aspirina o un no sé qué y no me dan sin receta. Y digo, pero ¿me podría usted dar una píldora RU 386 o 486 abortiva y tal? Y me dice, eso sí, eso sin receta sí se lo puedo dar. Digo, pero sí, ¿en qué tipo de sociedad vivo? ¿En qué tipo de sociedad vivo? Sí, porque al final, si no eres parte de la solución, eres parte del problema. Claro. Y además el protocolo de la ministra autodenominada Mema, la ministra de Sanidad, es ampliar cada vez más el registro de objetores. Ya no son solo ginecólogos, sino médicos de familia, médicos de urgencias, o sea que cada vez se amplía más. Entonces, ya no es solo el que participa directa, también el que participa indirectamente. Nosotros tenemos casos de personas que quieren ejercer el derecho a la objeción de conciencia, que son a lo mejor limpiadoras, pero que se niegan a limpiar los restos de un crimen. Entonces, evidentemente que aquí, pues yo estoy totalmente de acuerdo, hay que movilizarse. Y porque la estrategia del miedo, que es a la que nos tiene acostumbrado este gobierno, o la del pensamiento único, yo creo que tenemos que empezar a romperla, porque es que, insisto, si no eres parte de la solución, eres parte del problema. Y el problema de defender la vida de los más indefensos me parece que es algo en lo que estamos todos involucrados. Sí. Don Jesús, que usted no ha intervenido hace rato, lo tenemos en dique seco. Yo estoy encantado de escuchar a estas mujeres que son bastante más protagonistas que los hombres en esta historia. A los hombres nos han quitado de en medio, como bien tú denunciabas. Bueno, en mucha medida porque los hombres se han querido quitar de en medio muchas veces, ¿eh? Sí, pero cuidado, bueno, que en definitiva mucho. Pero la figura del padre no tiene ningún interés en el debate del aborto. Y aparte de eso, mucho tendríamos que
decir sobre la falta de intervención. Al final, como decía antes Ignacio, oye, es cosa de dos. El hijo no pertenece solamente a uno, es una cosa de dos, ¿no? Pero en fin, como a los hombres, yo estaba encantado de escucharos a los dos. Busca en El País un artículo que se llama Padre y Muerte, que yo escribí, dedicaron una página al tema del aborto, Cristina Alberdi era pro y yo era contrario al aborto, pues hace, no sé, 15 años. En El País, insisto, se llama Padre y Muerte, porque entendía que son las dos palabras que se eluden sistemáticamente, se soslayan sistemáticamente en el debate del aborto, ¿no? Padre y muerte. Yo creo que aparte de todo eso, Julio, a mí siempre el tema lo que me parece es que es la mayor barbaridad sobre la cultura que pesa, sobre la cultura de Occidente que pesa en la actualidad. Mira lo que decía Teresa de Calcuta, me parece que alguna autoridad tiene y se le hemos dado fruto de su entrega sin reservas a la humanidad, y a los más débiles, a los enfermos, a los necesitados. Mira lo que les decía a los más poderosos del mundo Teresa de Calcuta sobre el aborto. La Iglesia Católica mantiene una oposición total al aborto, una postura recogida en documentos oficiales como el Catecismo y la encíclica Evangelium Vitae. Para la Iglesia, la vida humana comienza en la concepción y el aborto es considerado un acto moralmente inadmisible bajo cualquiera de sus circunstancias. Una de las voces más conocidas en esta defensa fue la de Santa Teresa de Calcuta, que en su discurso tras recibir el Premio Nobel de la Paz en 1979 calificó el aborto como el mayor destructor de la paz. Quiero compartir una cosa con todos ustedes. El gran destructor de la paz hoy es el crimen contra un niño inocente no nacido. Si una madre puede asesinar a su propio hijo en su seno, ¿qué impedirá que nos matemos unos a otros? Su postura profundamente religiosa no introdujo ninguna novedad, sino que reforzó la doctrina tradicional de la Iglesia, una visión enmarcada en la denominada cultura de la vida frente a quienes consideran propio defender la cultura de la muerte. El Papa Juan Pablo II fue muy claro al respecto. Quien negara la defensa a la persona humana más inocente y débil, a la persona ya concebida, aunque todavía no nacida, nunca se puede legitimar la muerte de un inocente. También por su parte, el Papa Francisco llegó a calificar de sicarios a aquellos médicos que practicasen abortos, subrayando la gravedad del acto en sí mismo como una violación de la vida. Es justo affittare un sicario per risolvere un problema? Non si può, non è giusto fare fuori un essere umano, benché piccolo, per risolvere un problema. È come affittare un sicario per risolvere un problema. Unos años más tarde, el propio Papa Francisco tomó una difícil decisión: comprender y perdonar a quienes por razón alguna hubieran optado por cometer el pecado siempre y cuando su arrepentimiento fuera sincero ante Dios nuestro Señor. Aunque hay personas que defienden que el catolicismo puede convivir con el aborto. A día de hoy, pese a los cambios sociales y legislativos en muchos países, la posición de la Iglesia sigue siendo la misma, firme, doctrinal y sin matices, porque la vida siempre se merece una oportunidad. Bueno, yo creo que el testimonio de la Madre Teresa de Calcuta a mí por lo menos es de los que más me impresiona, ¿no? Pero me decías antes, yo creo que, por supuesto que la posición de la Iglesia Católica es clara en este tema y nunca ha sido dudosa por parte de nadie, pero es que es un tema que va mucho más allá de las confesiones religiosas. Es un tema natural, es un tema que afecta a los valores que han hecho esencial a la sociedad. Lo que tú antes decías de la vida, la libertad y la familia, es que eso lo puede suscribir cualquiera. Los ateos mismos, es decir, hasta el Peter Singer, al fin y al cabo. Es decir, que cualquiera, bueno, no, pero algunas cosas admite. Por ejemplo, admite que la vida del feto es la vida de un ser humano. No creas tú, hay que leerlo a fondo al tipo. El tipo es un tipo, Peter Singer es el mayor pájaro de la cuenta de esta historia. Pero en fin, quiero decir con eso que esto es una cuestión que afecta a la destrucción de la sociedad misma. Tenía razón el Papa Juan Pablo II. Si seguimos así, si seguimos en este abortorio, si seguimos en esta forma de despreciar la vida de esta manera, de banalizar además a la vida de esta manera, al final, mañana mismo puede pasar cualquier cosa, ¿no? Y es
curioso, el tema de lo inocente. Daros cuenta que ellos siempre hablan del inocente. Claro, porque el asesinato exige la inocencia, al fin y al cabo. ¿Me explico? Hasta el punto de que en aquellos países en donde hay pena de muerte reconocida, cuando la pena de muerte se aplica a una mujer embarazada, no se puede ejecutar. No hay ni un solo país que tenga pena de muerte, que hay bastantes, en donde se puede ejecutar a una mujer embarazada. Por algo será, ¿no? Claro, todo esto es una cosa que muy es interesante evidente. eso que apunta Jesús, la verdad. Yo del vídeo lo que sí que me ha sorprendido es cuando dice la Iglesia defiende que hay vida desde el momento de la concepción. Bueno, no es la Iglesia, es que es la propia ciencia. Es que esto es así. La Iglesia pasa que secunda, de acuerdo con su propia doctrina, la propia evidencia científica y la protección de, en este caso, el inocente, ¿no? Es decir, el que tiene más riesgo en este caso, del descartado en ocasiones por la política y por los políticos. A mí, de todas formas, de todo esto que habéis comentado antes, hay algo que me llama poderosamente la atención, que es cómo al final los poderes públicos y los políticos no es que quieran proporcionar alternativas, dar ayudas o conceder ayudas, es que ni siquiera informar sobre los posibles riesgos de someterse a un aborto. Es decir, a día de hoy, para someterte a cualquier operación, por minúscula que sea, por pueril que pueda ser, tienes que firmar un consentimiento profundo de los posibles Informado. Informado, ¿no? El de cambio de sexo tampoco. No, pues curiosamente, ¿por qué? Porque hay algo ideológico detrás también. Eso es, primero porque es científico y porque los poderes públicos lo que te llaman es a eso, al drama, al trauma, ¿no? Es decir, y esto es lo verdaderamente sorprendente. Es decir, yo la verdad, antes también apuntabas, Julio, decías, ¿pero qué los médicos? Bueno, yo creo que toda la sociedad, y por supuesto también los cuerpos intermedios, la sociedad civil organizada, tenemos que dar muchísimo más de nosotros mismos en defensa de la vida. No solamente los médicos, los políticos, los medios de comunicación, los diferentes cuerpos intermedios, me refiero en este caso a los colegios profesionales, los afectados por cuestión de su propia deontología. Pero también es que hay una presión cultural tremenda. Por eso es muy importante también, yo creo, tomar conciencia de que nuestra batalla también es contracultural y necesitamos buenas películas, buenas series, cambiar absolutamente el ecosistema que ahora mismo vivimos en la cultura de la muerte, pues cambiarla precisamente para la cultura de la vida y que tener un hijo no sea una carga, sino que sea considerado como lo que realmente es, que es un bien para la persona, para la familia y también para la sociedad. Y esto a mí me parece muy importante subrayarlo también en este sentido, porque parece que lo que nos abogan es directamente a la muerte. No te preocupes, si la solución fácil es esta, oiga ya, pero es que de esta solución vienen un montón de problemas, un montón de traumas, como también antes apuntabais, ¿no? Y esto, entonces, la cuestión es, ¿por qué no haber incluso un acto delictivo por parte de esos políticos que impiden a las mujeres informar determinados aspectos científicos, es decir, estudios contrastados científicamente sobre las consecuencias, en este caso, de un asunto tan grave como es practicarse un aborto? Claro, es que al final quieren a las mujeres totalmente desinformadas. Es que hoy por hoy vivimos en la política de la desinformación, del relato político de turno a la persona de turno que le interese, negando la propia realidad biológica, genética, de lo que es, por ejemplo, un ser vivo y en este caso una persona humana. Yo no defiendo la vida por ser católico, que lo soy además, sino por ser persona, por ser un ser humano, porque quiero el bien para las personas, para el no nacido, quiero el bien para esa madre, quiero el bien para la familia y, por supuesto, como político, quiero el bien para la comunidad política, es decir, para la nación. Entonces, bueno, en fin. Yo también lo quiero por ser católico. También, pero no solo. A mí no me, decir, pero que yo, como Julián Marías decía, en este caso sí que le doy la razón, no defiendo la vida por ser católico, sino que se puede defender perfectamente la vida sin ser católico. Y esto es... Pero yo también la defiendo por ser católico, porque lo católico no se monta sobre lo irracional, se monta sobre la naturaleza y sobre la razón. Y por tanto, legitima a la razón y a la naturaleza, porque la religión es una ligazón superior a la que tiene el hombre con cualquier otro asunto, digamos, mundano, ¿no? Y por tanto a mí no me molesta para nada que alguien diga soy católico y defiendo el aborto. Eso no contradice la afirmación de que puedes no ser católico
y defender el derecho a la vida. Ya, pero las filosofías que hoy predominan en el planeta, por desgracia, se considera, por ejemplo, que el individuo, la persona, es soberana, incluso contradiciendo las propias leyes de la naturaleza. Pero hoy me considero tal. Pero el Islam, no considero que esto sea un hijo. Los católicos no practica el aborto, condena el aborto. El judaísmo condena el aborto. Los gitanos no practican el aborto en sus comunidades y son contrarios al aborto. Es decir, que puedes, efectivamente, no solamente no ser católico, puedes ser musulmán, puedes ser judío, puedes ser cualquier cosa sin ser católico y estar en contra de él. Pero tenemos a Pablo Mariñoso, que ya debe estar cansado de estar al otro lado y de tener que guardar silencio frente a nosotros. Vamos a ver, Pablo Mariñoso, plataforma quierosermadre.org. Quiero ser madre no lo dices por ti. No. Yo desde luego no voy a meter, Julio. Estaba escuchando con mucha atención el debate, porque es verdad que la sacralidad de la vida, ahí es la religión la que se ha dado cuenta de la sacralidad de la vida, y ahí eso nos une a judíos, católicos, musulmanes, en fin. Y parte de la sociedad moderna, si no defiende la vida, es porque ha perdido cualquier noción de sacralidad. Pero bueno, la plataforma Quiero Ser Madre, y además lo estuvimos explicando hace poco en Madrid con Vox Europa, es una plataforma que nacimos en contraposición a la web abortista de quieroabortar.org, que sacó el Ministerio de Igualdad, en fin, una de estas cortinas de humo del gobierno de Pedro Sánchez, que tergiversaba, ¿no? La maternidad, mentía sobre el aborto, daba datos falsos. Entonces, frente a esa plataforma, nosotros lo que hemos hecho ha sido crear una plataforma web pro vida que pretende ayudar a todas las mujeres que quieren ser madres, pues en fin, que conozcan todos los recursos que hay en España, que son muchos. Preguntas para Pablo. Quiero ser madre. ¿Lo conocías? Yo lo que veo, sí, lo conozco. Lo único que me preocupa es que cuando una mujer, esto de las plataformas es maravilloso, porque es que necesitamos información las mujeres de qué salidas hay, de qué ayudas tenemos. Pero es que en proporción con lo que se destina, y ahora la noticia de la Comunidad Económica Europea dando recursos para promocionar el aborto, en relación a los recursos que tiene el aborto, la promoción del aborto, ¿qué recursos tiene realmente la mujer para poder recibir soporte real cuando está embarazada y está en la angustia pues que tiene problemas, que tiene una situación vulnerable? Pues es muy interesante, porque es verdad que parte de la plataforma pasa por denunciar el desamparo que viven las mujeres que quieren seguir adelante con su embarazo. El desamparo por parte, por supuesto, de las instituciones públicas en España, ¿qué vamos a decir, no? El gobierno de España empuja a las mujeres al despeñadero del aborto y no les acompaña en su proceso de maternidad. Entonces, desde luego, pero no solo en España, en Europa hay un auténtico desamparo y las mujeres están desamparadas. Pero la sociedad civil y algunas pocas instituciones en España y a nivel europeo tienen muchos recursos. A veces cuando decimos que la maternidad no tiene recursos en España, pues nos olvidamos que en muchas comunidades autónomas hay cheques, en parte gracias a partidos como Vox, como el Partido Popular, que han apoyado a la maternidad pues en cosas muy concretas como guarderías gratis, como atención psicológica para madres gratis, como roperos solidarios, en fin, hay muchas cosas en España que todavía ayudan a las mujeres. Esta plataforma lo que pretende es decir, frente a las mentiras del gobierno, que pretende dejar abandonada a la mujer, hay un tejido pro vida en España que todavía funciona, muchos de ellos sostenidos, por otra parte, por instituciones de la Iglesia Católica que sí que han entendido esa sacralidad de la vida, y en cuántas cáritas diocesanas atienden a más mujeres que, en fin, que cualquier sitio público de España, ¿no? Entonces, es una plataforma que reúne todos los recursos que hay en España, que digo, son pocos, porque las mujeres están desamparadas, pero los pocos que hay, tanto ayuda legal como asistencial, como médica, como psicológica, en fin, toda la ayuda que una mujer tiene en España para poder seguir adelante con su embarazo, que parece una anomalía seguir adelante con tu embarazo y tendría que ser lo normal, que una mujer vea cómo la sociedad y las instituciones le dan la mano para seguir adelante. ¿Qué peculiaridad tiene Quiero Ser Madre respecto a otras iniciativas pro vida? Una de las cosas que creo son más interesantes, Julio, y que nos han agradecido mucho las asociaciones pro vida, es que nosotros no tenemos, bueno, más allá, no tenemos ningún afán de protagonismo ni realizamos algo en concreto. Somos una enciclopedia pro vida. No hacemos labor asistencial con madres porque sabemos que lo hace mucho mejor la Fundación Madrina, por ejemplo.
No hacemos campañas de oración frente a los abortorios porque sabemos que los jóvenes de 40 días por la vida están ahí, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos es recoger todo el trabajo que hacen ellas. Lo hemos puesto en una plataforma Provida que digo, es la mayor enciclopedia Provida que hay en España. Hemos recogido todas las ayudas, tanto públicas como privadas, tanto a nivel autonómico, municipal, como a nivel nacional. Y también hemos recogido todas las asociaciones públicas que están ayudando, como un mapa Provida, por ejemplo, y cada madre puede encontrar su centro Provida más cercano. En fin, lo que hemos hecho ha sido recoger todo lo que ya se hace en España, que estaba perdido, disgregado, no se sabía muy bien, y ponerlo en una web, de forma que una mujer que quiere ser madre entra en quierosermadre.org y encuentra todas las formas de ayuda concretas que hay en España. Eso lo deja clarísimo. La verdad es que necesitaba escuchar eso y sobre todo poder transmitir a nuestros espectadores que existe una plataforma con una web precisa que es ¿cuál? Quierosermadre.org. Y ahí está todo, es la Wikipedia de los Provida. Tanto en España como en Europa, Pablo. En España de momento, Muy bien. Pablo, muchísimas gracias. Gracias por habernos esperado pacientemente y gracias por tu intervención. Esta es tu casa. Al toro, como siempre, por defender la vida. Muchas gracias, Pablo. Pues vamos a hacer unos pocos minutos de publicidad y estamos ahora mismo con ustedes. I feel one thing I want to share with you all. The greatest destroyer of peace today is the cry of the innocent, unborn child. For if a mother can murder her own child in her own womb, what is left for you and for me to kill each other? Even in the scripture, it is written, even if mother could forget her child, I will not forget you. I have carved you in the palm of my hand. Even if mother could forget. But today, millions of unborn children are being killed. And we say nothing. In the newspapers, you read numbers of this one and that one being killed, this being this one. But nobody speaks of the millions of little ones who have been conceived with the same life as you and I, with the life of God. And we say nothing. We allow it. To me, the nations who have legalized abortion, they are the poorest nation. They are afraid of little one. They are afraid of the unborn child. And the child must die because they don't want to feed one more child, to educate one more child. The child must die. And here I ask you, in the name of these little ones, for it was that unborn child that recognized the presence of Jesus when Mary came to visit Elizabeth, her cousin. As we read in the Gospel, the moment Mary came into the house, the little one in the womb of his mother leaped with joy, recognized the Prince of Peace. And so today, let us here make a strong resolution. We are going to save every little child, every unborn child, give them a chance to be born. And what we are doing, we are fighting abortion by adoption. And the good God has blessed the work so beautifully that we have saved thousands of children, and thousands of children have found a home where they are loved, they are wanted, they are cared. We have brought so much joy in the homes where there was not a child. And so today I ask, since His Majesty is here, and before you all who come from different countries, let us all pray that we have the courage to stand by the unborn child.
and give the child an opportunity to love and to be loved. And I think, with God's grace, we will be able to bring peace in the world. Bueno, ese probablemente es uno de los testimonios más potentes, más emotivos, más racionales que yo he escuchado nunca sobre el aborto, en el que ella, digamos, trata con dureza el silencio de los que no quieren hablar, de los que no quieren tener la valentía de ponerse de parte de los no nacidos, ¿no? Courage, el testimonio de Teresa de Calcuta... Hay una palabra que va traducida ahí. Ha dicho courage, que es coraje. El coraje, el valor, ¿no?, de hacerlo. Y ese testimonio yo creo que está vigente hoy. Está explicando algo que es real, que toca el corazón de la gente. Y ella tuvo el valor, el coraje de decirlo públicamente en un foro donde probablemente la mayor parte de ese foro era contrario a lo que ella estaba expresando, pero estaban todos un poco en shock al escuchar de forma tan dramática, ¿no?, tan seria, el testimonio de Teresa de Calcuta, explicando cómo en el Evangelio el tema del niño no nacido está visualmente comprendido en el episodio de la visita de la Virgen a su prima Santa Isabel, que había quedado embarazada contra todo pronóstico y sin embargo quedó encinta, y cuando la prima le va a visitar resulta que el niño en el vientre de Santa Isabel exulta, se mueve, se alegra. Eso es la palabra de Dios en el Evangelio. Es decir, y eso lo recoge ella iluminando a la razón, que nos dice que efectivamente hay un niño ahí, pero es que viene el Evangelio y la palabra de Dios a iluminar a la razón y a explicarlo con una asombrosa sencillez, pero potente sencillez, ¿no? Es que el Evangelio se adelanta a la ciencia, porque hoy en día sabemos que hay un psiquismo fetal. O sea, el bebé tiene psiquismo, el bebé dentro de su madre tiene psiquismo, siente, sufre, si le pinchan y le descuartizan, sufre, si la madre está alegre, se alegra, si la madre está angustiada, él siente la angustia. Hay un psiquismo fetal, el Evangelio se adelanta a la ciencia. Y por eso creemos en Actúa Familia. Bueno, hablaba de, pasa que Madre Teresa de Calcuta, que es un referente. Hoy en día estamos viviendo una situación muy especial y crítica, porque se está adoctrinando a las niñas en los centros de educación en España. Hay talleres de salud sexual y reproductiva, que así se llaman, donde se les plantea el aborto como un método anticonceptivo más. Entonces, esas niñas adoctrinadas, engañadas, donde no se les habla claramente de lo que es la realidad del embrión humano, de que es una vida, de que siente, tiene psiquismo, ¿cómo no? Se ven abocadas al aborto. Por eso hay tantos abortos de repetición en menores de edad en España, se ven abocados al aborto. Por eso tenemos, y nosotros en la plataforma Actúa Familia queremos salir a la calle, tenemos que salir a la calle, creemos que es muy importante aquí y allí, en este lado del mar y al otro, con nuestras velas y leer un manifiesto y decir que el aborto sea impensable, que tu hijo te salva. O sea, ponerlo en el debate, que lo que es la realidad del aborto frente a todo el adoctrinamiento que se está dando hoy en día y que las mujeres se ven abocadas. Se ven abocadas también por las circunstancias de la vida, que el trabajo, las horas de trabajo, que tienen que cuidar a sus hijos, necesitan guarderías, necesitan ayuda, y eso es lo que planteamos en Actúa Familia. Mira, yo creo que en esa historia hay una parte muy, muy importante, y es al margen no del aborto, es lo mismo, pero en fin, que es el ataque a la maternidad que ha habido con esta historia desde siempre. Hoy en día, decías tú, se educan a las niñas en que esto, al fin y al cabo, es un método anticonceptivo más, efectivamente, pero es que, sobre todo, se les educa en contra de la maternidad. La filósofa judía Hannah Arendt decía que la manifestación más clara en cuanto a la fenomenología de lo que es una mujer es, sin duda alguna, el ser madre. El único privilegio que la mujer tiene frente a los hombres. Y sin embargo es con lo que quieren acabar. En cierta manera, toda esta historia tiene mucho que ver con la lucha contra la maternidad, porque ha habido siempre una intención. Yo tengo un libro, hace tiempo que escribí, que Julio lo conoce bien,
que es el único que narra la historia del feminismo radical socialista, ¿no? Y para mí desde el primer momento me di cuenta de que todo era en contra de la maternidad, incluso esto, en contra de la maternidad, ¿eh? Por tanto, una de las cuestiones de las que tenemos que volver a hablar es, sin lugar a duda, efectivamente lo del padre es muy importante, pero lo que auténticamente empodera a la mujer, lo que auténticamente le da a la mujer su pristina y fenológica forma de ser, es ser madre. La grandeza de ser madre. Sí. Lo decía, antes mencionabais a los asturianos en esta historia que decía un escritor asturiano, Ramón Pérez de Ayala, que toda mujer lleva en su corazón el sueño de un niño. Frustrado. Nosotros, en relación a lo que dices tú, Fuencisla, nosotros nos hemos encontrado que hay asociaciones que están formadas, asociaciones de cuyo nombre no quiero acordarme, que están formadas por personas que trabajan en centros de abortos. Y esas son las que van a dar charlas de educación sexual a las niñas, incluso a colegios concertados. Entonces, claro, ¿qué educación sexual te van a dar unas mujeres que se lucran cuantas más mujeres aborten? Y que lo que quieren hacer es expandir el negocio y que incluso trabajan con objetivos, aunque sean con objetivos de la muerte. O que incluso que han abortado ellas. Exacto. Bueno, eso normalmente es para las tontas, ¿no? Porque ahí tenemos el ejemplo de Irene Montero o de la señora Saltacapillas, que no hace más que tener hijos. Ellas tienen muchos hijos, pero lo del aborto se lo venden a las demás, ¿no? Sí. Y que incluso a sus hijos quieren que les cuiden bien asesores, ¿no? Y demás. Entonces, claro, ¿qué educación sexual te van a dar personas que trabajan dentro de los centros de abortos? Y efectivamente, como decía Ignacio, ¿por qué ni siquiera se las quiere informar? Y a nosotros, te lo digo, lo que nos decía esta mujer, yo la dije, pero bueno, ¿a ti no te dijeron lo que te iba a pasar si abortases? Dice, hombre, claro que no, si no, no hubiese abortado. Entonces, efectivamente, ¿por qué no les informas? Porque si las informas de lo que hay, que además es algo objetivo, es médico, como bien dices tú, es científico, si las informas no abortan. Y si no abortan, 600, 900 o 1.200 euros menos que deja de ganar el centro de abortos. Porque además, cuanto de mayor entidad es el bebé, más cobra el aborto, evidentemente. Entonces, claro, si las informas, no abortan. Ahí nos encontramos de forma patente con que el aborto es un negocio. ¿Y por qué se trata de que cuantas más mujeres aborten, mejor? Evidentemente por el lucro de la industria del aborto y el negocio de la muerte del aborto, también para destrozar la familia, como bien decía Jesús, porque a cuantas más mujeres trates de que aborten, estás destrozando una familia. Y es el caso también que nos encontramos cuando demandamos a la patronal del aborto. ¿Y por qué? Pues cuando tú estás solo, eres tremendamente manipulable. Por supuesto. Entonces, si no tienes fe, que también se ataca la fe, si no tienes familia, si no tienes patria, si no tienes propiedad también, entonces estás solo y entonces eres tremendamente manipulable. Entonces sale el señor Sánchez a decirte que dice una cosa, mañana dice otra y tú como eres bobo y estás solo, pues te lo crees. Entonces cuanto más solo esté una persona, menos raíces tenga, menos soporte tenga, pues efectivamente más fácil de engañar es. Tenemos última parada publicitaria y breve y vamos a la última parte del programa. Tantas veces denunciamos cosas que nos parecen mal, que creemos que hay cosas que se hacen bien y que hacen mal, y que se hacen mal, pero sin embargo nos cuesta destacar las cosas que se hacen bien. No quiero que termine este programa sin destacar una cosa que una compañía española, la compañía, digamos, de bandera española en el mundo de la aviación, ha hecho un spot que verdaderamente, desde mi punto de vista, tiene muchísimo talento y envía a la sociedad un mensaje verdaderamente potente y estimulante. Y por eso me gustaría que lo vierais y pediros que lo valoréis también ahora vosotros cuatro, una vez que lo emitamos. Y vamos ya a la última fase del programa. Abrigo, por favor. Hola, soy Clara
que está llorando sin parar es mi hermano Mateo. Perdonad, pero es que es muy pequeño. Vamos con mis padres a Madrid a pasar las Navidades con mis abuelos. A nosotros nos gustaría que vivieran más cerca para poder verlos más a menudo. Pero es que nosotros vivimos en Boston porque mis padres trabajan ahí. Mateo aún no conoce a mi abuelo Mariano y a mi abuela Amparo. Muchas veces pienso que Mateo va a ser su regalo de Navidad. ¡Qué rica, por favor! Bueno, nada más, que espero que no os moleste mucho mi hermano. Yo creo que cuando vea España desde la ventanilla va a dejar de llorar. Que tengáis un buen viaje todos. Bueno, Iberia nos permite ver más allá de lo que tenemos delante de los ojos, detrás de cada situación y de cada persona hay una historia. Y en este caso, Iberia tiene el acierto de plantearnos esa historia y de hacer que podamos mirar a la gente a nuestro alrededor benignamente, con una mirada benigna, con una mirada de intento de comprensión y a veces pues sufrir con los demás pues algunas incomodidades, algunas cosas que nos pueden disturbar, ¿no? Es magnífico desde mi punto de vista, el spot es magnífico y estamos hablando, como estamos hablando del tema de la natalidad, pues parece que es muy importante la ayuda que hacemos a los otros para que en situaciones como esta podamos mirar el total de la historia y a veces tenemos una actitud mucho más positiva, mucho más benigna con nuestros prójimos o próximos, ¿no, Francisca? Bueno, a mí me ha parecido un spot maravilloso porque frente a toda esta cultura de la muerte y del odio y del egoísmo y del narcisismo maligno, ahí lo que se defiende es el valor de la vida, el valor del amor, el valor de ponerse en el lugar del otro, el amor a los niños, a los bebés, a los hijos. Es una maravilla, debería ponerse no en Navidades, constantemente, para que cale, porque siempre los mensajes que se repiten calan. Por ejemplo, tu hijo te salva, también podría ser aplicable. Ignacio. Pues a mí el anuncio la verdad que me ha parecido precioso. Yo creo que es muy necesario, muy importante que el debate de la vida esté en las casas, que esté en los platos de televisión, que esté en las diferentes tertulias, porque yo creo que tenemos que tomar todos conciencia de lo que nos jugamos, lo que nos jugamos como sociedad y como nación. Es muy importante que las administraciones públicas cambien totalmente de rumbo, que ayuden a las mujeres, que las protejan, que les den alternativas, que les proporcionen información. Y todo esto es posible gracias también a ese tipo de anuncios. Es decir, es muy importante tomar conciencia de esto para que las mujeres puedan actuar con verdadera libertad. Que por tanto que la última posibilidad sea esa, la del aborto. Por tanto, yo creo que es muy importante el debate que hoy hemos tenido esta noche, hoy aquí, con todos nosotros, y es muy importante que siga. A las compañías que gastáis mucho dinero en publicidad, puede ser que una lucecilla se os encienda pensando que también con la publicidad que hacéis estáis ayudando a cambiar la sociedad y estáis ayudando a lo que decía Fuencisla, que es a ponerse en la piel del otro antes de juzgarle con severidad. Y ojalá que esas compañías tan grandes y tan poderosas se empeñen no solamente en vender más sus productos o sus servicios, sino en vender una sociedad mejor, ¿no, Jesús? Ya lo creo. Además, a ti y a mí, que estamos hechos un par de abuerazos, este anuncio ya no llega bien. Te cuento una anécdota de mi nieta que venía de Palma de Mallorca y dice el piloto, antes de ayer, vamos, y dice, porque además el vuelo va a durar, soy el capitán tal, no sé cuántos, el comandante, el vuelo va a durar tal, y dice, que tengan un buen vuelo. Y mi niña dice, la pequeñita, dice,
Ha dicho abuelo, abuelo. Pues yo sí quería también incidir en... Ay, María, María, lo que abuelo. decía Ignacio. Hay que hablar de este tema. Por eso me alegro de este programa, de que hayamos hecho este programa, porque hay que hablar de este tema con naturalidad y con sinceridad, sin crisparse nadie. Yo recuerdo, lo escribí en la biografía de Fraga, que acabo de publicar hace un año, creo así, el debate del año 85, cuando Fraga fue el portavoz de Alianza Popular y se opuso radicalmente a la ley del aborto, ¿no? Y llegó a comparar el aborto con el Holocausto, con la matanza de las cabezas en las pirámides mayas y aztecas y tal. Es decir, un lenguaje tremendo. Hoy en día, bueno, pues al día siguiente, y lo recojo en el libro, al día siguiente, en El País, los comentarios eran un debate muy constructivo, un debate muy bien planteado, tanto por parte de la Alianza Popular como por parte del gobierno. Entonces parece ser que en España se podía discutir y se podía hablar de estas cosas. Ahora ya no, Polonia. Ahora ya no. Ahora no se Tenemos puede un encontrar el minutito para despedirnos. Yo creo que hay que hablar del aborto, efectivamente. Creo que hay que hablar de lo que realmente es el aborto. Creo que no es tiempo para ser tibios, hay que ser valientes. Por eso, gracias, Julio, por hacer este programa, por hablar de lo que nadie quiere hablar. Y creo que al final la verdad se tiene que abrir paso. El aborto es lo que es, las mujeres, el mayor privilegio que tenemos es poder tener a nuestros hijos y al final... yo creo que dentro de unos años esto se verá, como decías al principio del programa, como la esclavitud, ¿no? Como aquello de la esclavitud que parecía que era impensable que se pudiese derogar el negocio de la esclavitud, que moralmente ya era impensable, ¿no? Y que era detestable, pero que era algo que había creado una economía tremenda y un negocio tremendo como el aborto. Yo creo que dentro de unos años, ojalá sea muy pocos, lo verán igual. Y yo cuando lo vean así, quiero que mis hijos vean que yo estaba del lado correcto, del lado de la defensa de la vida. Fuencisla, porque algo que sí podemos hacer ya, los que estéis aquí por Madrid, ¿es pasado mañana? Ay, sí, no, yo os invito pasado mañana, sí, día 28, Día de los Santos Inocentes, a acudir frente al Laboratorio Dator a las 6 de la tarde, si podéis con una velita, para rendir nuestro homenaje al no nacido y unirnos en un abrazo pro vida, que tengo que dar las gracias por este programa Pro Vida y Pro Amor, Pro Vida y Pro Amor, para levantar nuestra velita y leer un manifiesto y defender a las mujeres con todos nuestros hermanos hispanoamericanos y en Estados Unidos. Pasado mañana a las 6 de la tarde. 6 de la tarde. Sí, porque tu hijo te salva. ¿En qué dirección? Hermanos Gárate. Hermanos Gárate, Abortorio Dator. Sí, Abortorio Dator, no hay pérdida, enfrente del laboratorio. A las 6 de la tarde, ahí pasado estaremos. mañana, mira, podéis comenzar el cambio en este asunto, todos los que podáis acudir a esa concentración, ¿no? Sí, es una concentración pacífica donde leemos un manifiesto, rezamos, hay testimonios pro vida de líderes pro vida que se unen a nuestro evento. Y además podréis ser detenidos tranquilamente. Y tranquilamente, sí. Bueno, Todos hace 2 los que años no hayáis prácticamente probado nos pasar detuvieron. por un calabozo, tenéis la oportunidad. Prácticamente, sí. Muchas gracias, amigos, gracias por estar aquí, gracias por dar este testimonio. Ojalá tengamos un programa de estos en todas las cadenas en España, en todas las emisoras de radio, especialmente las de la Iglesia, que creo que deberían hacer una reflexión respecto a su posición pública en estas materias y en la promoción de la vida. Y ojalá que nosotros también podamos seguir haciéndolo y comencemos este domingo a las 6 de la tarde. Aborto impensable. Tu hijo te salva. Gracias por estar ahí, por escucharnos, por atendernos y hasta el lunes próximo.